y damos Es comienzo a ello. micro, ¿vale? Tamara, sí. Sí tengo micro. Vale, vale, muy bien, sí. De hecho, se oye muy, muy fuerte, ¿eh? Es Vale, incluso, no hace falta que lo subas o que hables alto porque se oye perfectamente. vale. Bueno, pues nada, se está ya grabando esta sesión que está dedicada, es la última en la asignatura de procedimientos administrativos en orden social, sociolaboral y tenemos dos partes. Una son orientaciones sobre el examen presencial, dedicaremos unos minutillos muy breves a contar un poquito cómo va a ser el examen presencial. Y luego ya la parte que corresponde a la presentación habitual del contenido de asignatura, en este caso lo que se refiere a las unidades 6 y 7. La unidad 6 es muy larga y aquí incluso en la presentación habrá algunas diapositivas que voy a ir un poquito más rápido, sobre todo porque cuentan un poco cómo funciona el sistema de liquidación, el sistema de liquidación directo. Y bueno, pues tampoco es en cuestión de entrar en muchísimo detalle. Entonces, pues algunas iré un poquito más rápido y el resto trataremos de no excedernos en el horario previsto porque si no, como digo, se nos hará demasiado largo. Bueno, pues por lo que se refiere al examen, ya sabéis que los requisitos para poder presentarse el examen que figuran en la guía docente es el haber realizado las dos actividades de evaluación continua y haber superado, haber aprobado al menos una de ellas. ¿Vale? Así que incluso si andáis mal de tiempo, la cuestión es presentar las dos, ¿no? Que estén las dos presentadas y si una pues está muy floja, pues se le va a hacer. Mientras haya puntos para superar el conjunto, pues no habrá ningún problema tampoco, pero sí presentar desde luego las dos actividades de evaluación continua. Y luego hay que haber realizado y superado los tres controles. Yo creo que eso tampoco vais a tener ningún problema en ese sentido. Ni creo que los que estáis presentando las actividades, pues aunque la nota sea más alta o más baja, no vais a tener, yo creo, espero, ningún problema en ese sentido. Incluso es más, yo creo que la actividad de evaluación continua, la número 2, la de gestión recaudatoria, pues tampoco es una actividad difícil, ni lleva mucho tiempo, con lo que no tendréis problemas al respecto. En cuanto al examen, el examen consta de dos partes. Una parte que son 10 preguntas tipo test, que son muy parecidas, muy parecidas a las que habéis realizado en el aula. Lo que pasa es que tenéis que tener en cuenta que como hay un banco de preguntas, pues puede que os hayan salido esas o no. Claro, eso no lo sabéis, pero bueno, posiblemente pues os encontréis con preguntas muy parecidas a las que habéis hecho y alguna que no tengáis tan controlada, ¿eh? Pero tampoco creo que tengáis problemas respecto a esta parte del examen porque son solo 10 preguntas tipo test. El test pesa, por tanto, como cada pregunta vale 0,15 puntos, pues el test tiene un valor sobre el total de 1,5 puntos, o sea que tampoco tiene un peso muy fuerte en el examen y las respuestas incorrectas no descuentan, así que hay que contestar todas. Eso es evidente. No os olvidéis de contestar ninguna, ni si os pase con las prisas, pues dejar alguna en blanco porque no tendría ningún sentido. Luego vamos a tener un caso práctico que es sobre una visita de la Inspección de Trabajo Social, similar a la EC1, la actividad de evaluación continua que que acabo de corregir y habéis realizado o entregado en el límite de hace justo 10 días. Y se va a tratar de lo mismo, de identificar distintos sujetos responsables y marcar las sanciones en horquilla que se podrían imponer en ese caso a cada uno de los sujetos responsables, sea empresa o trabajador, y un poquito añadido también, se os preguntará sobre las posibles actuaciones frente a las actas que se extiendan. Como ya hemos hecho esta actividad de evaluación continua, que ya digo que en general pues ha estado bastante bien el resultado, de todas formas voy a subir al aula un caso, también otro caso resuelto, para que incluso tengáis pues un poquito un esquema, de que ya digo que en la mayoría de los casos se ha hecho perfectamente, así que a lo mejor tampoco os aporta nada nuevo, pero bueno, ahí tenéis un esquema de cómo sería un caso resuelto y también las posibles actuaciones posteriores frente a las actas de infracción y o liquidación que se extiendan. Además, y para mayor tranquilidad vuestra, al examen no es obligatorio, pero digo, se debe llevar la normativa sociolaboral del CEF, la carpeta verde pequeña, o bueno, pequeña en cuanto al tamaño, que es un tamaño cuartilla, que os han entregado al matricularos en el máster, que os han enviado con todo el material. Esa normativa, no otra, porque si no, cada uno va a llevar al final una cosa del SNOVA, una otra cosa de, no sé, de Aranzad y tal, y quien esté controlando el examen, pues no va a poder saber si eso está autorizado, si sí, si no. Entonces, para no entrar en discusiones, pues esa es la normativa sociolaboral de CEF. Toda o quitáis las normas que consideréis que no son necesarias. Luego, es muy importante llevarla lisos, lógicamente, la Ley Orgánica 4/2000, el Real Decreto 928/98, cuando menos, ¿no? Y si lleváis otras, pues bien. Esta normativa os va a servir para realizar la parte práctica mucho
pero tampoco os entretengáis en exceso, porque si uno se pone a darle vueltas, pues también tiene ese riesgo. Como no se trata de que eso sepáis la lisos de memoria, pues ese es el sentido. O sea, si os deja la norma para consultarla, y lo que queda es coherencia a lo que se dice y saber dónde están las cosas para moverse rápido con la norma. Dice Tamara, no he visto aún la corrección de la EC1, pero en ella están las correcciones de cada examen. Sí, claro, o sea, bueno, son las correcciones de esa actividad que la podéis extrapolar al examen. Lo que pasa es que no van a ser exactamente, a lo mejor no son las mismas situaciones, con lo cual, pues las que son de la EC es la situación de un trabajador concreto, de doña Mercedes, de doña Irina, de don Guillermo, que a lo mejor no es el mismo caso que os encontráis, de persona exactamente igual, ¿vale? Pero bueno, os sirven de orientación. Incluso os he puesto en los comentarios un añadido de cuáles serían las actuaciones posteriores de la empresa, que eso no se pedía, pero bueno, ya os lo aclaro ahí, pues cuándo se presentan las alegaciones, etcétera, para que tengáis ahí también un poquito de esa información. De acuerdo, entonces estas son las orientaciones del examen. En principio no creo que tengáis ningún problema. No suele ser lo normal que alguien tenga problemas para superar el examen. Y bueno, pues haced un buen trabajo, ya digo, con calma y con la norma delante, pues podréis superar perfectamente el examen. Bueno, pues vamos a centrarnos en lo que es lo que tocaba el día de hoy, que es la gestión recaudatoria. Y por gestión recaudatoria lo que vamos a entender es la actividad que lleva a cabo la Seguridad Social, la Tesorería General Social, que es el órgano recaudador, para realizar los derechos y créditos que tiene frente a los acreedores, que en este caso van a ser empresarios y trabajadores por cuenta propia. La normativa que regula esta materia es la Ley General Social, los artículos 18 a 41 y 154, el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, que ha aprobado por Real Decreto 1415/2004, y una orden ministerial que desarrolla a su vez a este Real Decreto del año 2004, que es la Orden TAS 1562/2005. Con carácter supletorio se aplica el Reglamento General de Recaudación del Estado. Aunque realmente ya os digo que estas normas, estas tres normas ya contemplan todo o prácticamente todo lo que afecta al procedimiento recaudatorio. Igual que en su día os decía que había unas 10 normas generales o 10 principios generales del procedimiento sancionador, pues también hay 10 principios generales del procedimiento recaudatorio. En primer lugar, va a ser muy importante distinguir lo que es el periodo voluntario y el periodo ejecutivo. Periodo voluntario es aquel en el cual yo puedo ingresar sin que me lo haya requerido la administración en vía ejecutiva. Entonces, todo pago que se realiza en periodo voluntario es aquel que se ingresa antes de que se inicie el periodo ejecutivo. Incluso cuando me hayan me hayan notificado un acta de liquidación o una reclamación de deuda. En tanto yo esté en plazo para pagar esa reclamación, estoy en periodo voluntario. Si no, estaré en periodo ejecutivo, que es mucho peor, porque como veremos, eso puede acabar en el embargo y aplicación además de intereses, de mora, etcétera. Primer punto, por tanto, esa diferencia. Segundo, el carácter ejecutivo de los actos de la tesorería para determinar la deuda y su recaudación. Veremos que este procedimiento, en general, estos procedimientos recaudatorios no se van a suspender, incluso por mucho que aleguemos. Van a ser actos ejecutivos, podremos ir incluso a los tribunales, pero salvo que avalemos o consignemos, no se va a suspender la recaudación. El cómputo de los plazos a efectos del procedimiento recaudatorio se va a guiar por lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley 39 de 2015, con ciertas especialidades recogidas en la norma que veremos. En cuanto a los modos de extinción de la deuda, van a existir solo el pago, la prescripción o la compensación de deudas. Pago porque paguemos lo que debemos, prescripción porque aleguemos que realmente eso que nos está pidiendo la tesorería directamente o a través de la inspección ya está pagado, o porque tengamos a su vez un derecho de crédito a nuestro favor contra la tesorería. En todo caso, pues lo que procede es compensar una deuda que ellos tienen con nosotros con la que nosotros tenemos con ellos. Lógicamente, la típica propia deuda, compensación prevista en el Código Civil. Existe también otro principio importante, que es el derecho a la devolución de ingresos indebidos. No solo me pueden pedir, por tanto, que yo pague, sino que yo puedo pedir a la administración que me devuelva lo que he pagado además, incluido con el interés legal del dinero. Un sexto punto va a ser el principio de economía. Este supone que no está obligado la Tesorería General Social a recaudar deudas inferiores al 3% del IPREM. Lo cual no quiere decir que no lo haga y que nos solicite una deuda por diferencias de 2 euros. Lo que quiere decir es que no está obligada. Esto sobre todo se pensaba cuando el procedimiento recaudatorio pues, se basaba en el papel en el sentido que había que notificar, mandar una carta certificada, que le llegaba al sujeto responsable. Eso tenía una serie de costes. Evidentemente, para deudas muy pequeñitas, lo que hacía es que era más
más caro el collar que el perro y se gastaba más en el procedimiento que en lo que se conseguía con ese procedimiento. A partir de que hay un tablón de notificaciones electrónicas en la tesorería y que llega todo ya por notificación electrónica, pues como los costes son inexistentes, pues nos van a poder reclamar y le va incluso a compensar reclamarnos deudas de cualquier cuantía. Pero bueno, sigue estando este principio en el Real Decreto 1415/2004 y la no exigencia en principio de por qué tener que recaudar deudas que sean inferiores al 3% del IPRE. Un séptimo derecho va a ser o principio va a ser el derecho de defensa y de no suspensión del procedimiento. Es decir, vamos a tener derecho a defensa, pero como veíamos antes, dado que son ejecutivos los actos de tesorería, nuestro derecho de defensa no da lugar automáticamente a la suspensión del procedimiento. Por mucho que yo recurra a alzada, no se va a suspender el procedimiento si no consigno pago o avalo. El punto octavo va a ser la imposibilidad de revisar de oficio determinados actos declarativos en favor de declarativos de derechos en favor de los ciudadanos en un procedimiento. Esto nos va a afectar mucho a lo que es la reclamación de devolución de prestaciones, que veremos cerrando esta presentación. Un punto noveno, la obligación de colaborar en el procedimiento recaudatorio que se impone a entidades financieras y también a los propios empresarios. Los empresarios, a fin de cuentas, recaudan la cuota del trabajador y tienen que ingresarla. Y un punto décimo es la posibilidad de adopción de medidas cautelares cuando la Tesorería General Social prevea que puede haber problemas para obtener el pago de las cuotas correspondientes. Por ejemplo, pues que en los espectáculos públicos se ve la posibilidad de que pueda incluso embargarse la caja del espectáculo público si hay indicios de que puede producirse un impago de las correspondientes cuotas de seguridad social. Bueno, una cosa muy importante a la hora de pagar, lógicamente, es saber cuándo hay que pagar. Bueno, pues el plazo general o el aplicable, desde luego en el régimen general, hay algunas excepciones, pero en el régimen general, la regla va a ser el mes siguiente al del devengo. Así que si se tratan de las cuotas que corresponden a los salarios, por ejemplo, del mes de diciembre del 2016, pues se ingresarán durante el mes siguiente, mes de enero de 2017. Incluso en la actividad, pues había alguna que habéis hecho, la actividad de evaluación continua, pues había posibles situaciones de falta de alta que podían dar lugar a descubiertos. Bueno, una de ellas que se producía como mucho 4 días antes de la visita de la inspección, dado que eran cuotas de diciembre y la visita de inspección y actuación inspectora terminaba en enero, sin haber terminado el mes, pues la inspección todavía no podía reclamar el pago de cuotas porque estaban en plazo. Las cuotas de diciembre se ingresan, por tanto, hasta el día 31 de enero. Surge junto a la obligación de cotizar una nueva obligación que es el famoso fichero de conceptos retributivos abonados, el CRA, cuya regulación se encuentra en la Ley General Social y en un boletín red. Luego haré mención a este fichero que acompaña a la cotización, digamos. Cuando no se trata de cuotas, el plazo general para ingreso va a ser desde el día siguiente a la notificación hasta el último día hábil del mes siguiente. Cosas distintas son las reclamaciones de deuda, pero en el caso general, pues estas son las reglas generales para las distintas. Ahora veremos que hay excepciones. Excepciones a estos plazos generales del mes siguiente o último día hábil del mes siguiente, si no son cuotas. Pues, por ejemplo, en el caso del RETA, que las cuotas especiales de trabajadores autónomos, de régimen especial de trabajadores autónomos, se ingresan en el mismo mes de devengo. Así que en enero se van a ingresar las cuotas de enero de los trabajadores autónomos. En el caso de los espectáculos taurinos, antes del espectáculo, precisamente por lo que comentaba antes, un cierto riesgo de que organizado el espectáculo y cobrada la entrada, pues de ahí luego desaparezcan toreros, banderilleros, picadores y caballos y ahí nadie haga ningún ingreso a la cuota. Bueno, pues para evitar esa situación, pues se prevé que en el caso de los espectáculos taurinos se ingrese antes del espectáculo. Además, en el caso tanto de taurinos como artistas, hay unas regularizaciones definitivas, porque son unos colectivos que cotizan por unas bases estimadas y que luego, al terminar el año y en función de que sus ingresos hayan sido superiores o inferiores a estas bases estimadas, pues se va a producir regularización dentro del mes siguiente a la terminación del año, en un sentido o en otro. O pagarán o se les devolverá según hayan cotizado más o menos en relación a ese ingreso a cuenta y promedio. En el seguro escolar, que es una cuota de seguridad social, aunque nos parece un poco raro, el seguro escolar que se paga en los estudiantes hasta 25 años, en fin, en distintas situaciones. No vamos a entrar hoy en eso, lógicamente. El plazo de ingreso de las cuotas de seguro escolar que recaudan las entidades educativas,
en las cuales debe pagarse este seguro escolar, pues finaliza dentro del mes siguiente a la finalización de matrícula. En los convenios especiales que puedan suscribirse para la cobertura de determinadas situaciones de los trabajadores, pues puede ser desde trabajadores que hayan extinguido su prestación por desempleo o aquellos que sean trabajadores españoles desplazados al extranjero en situación de alta similar, etcétera. Los distintos convenios especiales, pues según su normativa reguladora. O, por ejemplo, otra situación que es distinta a la regla general es en el caso de incrementos salariales. Por un convenio, por una sentencia que reconozca el derecho a un determinado salario, o un convenio que recoja atrasos de convenio y que deben aplicarse, lógicamente, a periodos anteriores, pues aquí la regla va a ser el último día del mes siguiente a la publicación o notificación del convenio de la sentencia, o en el caso en que se base en un acuerdo específico, por ejemplo, un bonus, o así lo establezca el convenio, pues último día del mes siguiente, aquel en que deba abonarse según dicho acuerdo o dicho convenio. ¿Cómo se pagan estas cuotas sociales? Bueno, se pagan a través, como ya bien sabemos, de las entidades financieras, bancos, cajas de ahorros, etcétera, que están autorizadas para actuar como oficinas recaudadoras, incluyendo el pago electrónico y el cargo en cuenta, que son las dos únicas modalidades realmente que existen hoy en día. No se puede pagar las cuotas de seguridad social en ventanilla y con dinero, se puede pagar incluso con tarjeta, pero la forma de pago, pues básicamente prevista es el pago electrónico y el cargo en cuenta. Puede autorizar la Tesorería General Social a otras entidades para colaborar con esta gestión recaudatoria, incluso a otras administraciones públicas. Si bien esta previsión ahí se contempla, se recoge en la normativa, pero no ha lugar a día de hoy a aplicarla, porque realmente pues, con la colaboración de las entidades financieras y la propia funcionamiento de la tesorería pues, es suficiente para la recaudación de las cuotas. El pago de las cuotas se hace en un solo acto mediante la presentación en una oficina recaudadora del documento o documentos de cotización o bien mediante el sistema ya extendidísimo de domiciliación y pago electrónico de cuotas a través del sistema red, el sistema red directo o la SILTRA, vamos, la derivación de lo que es la cotización, el CRETA, el sistema CRETA, ¿no? De cotización a la seguridad social. Las deudas a la sociedad deben pagarse mediante dinero efectivo, el curso legal, cheque, transferencia bancaria o cualquier otro medio que la Tesorería General de la Social autorice, así como mediante consignación. Quien paga lo que va a pedir, lógicamente, pues es un justificante, un documento que acredite el pago. ¿Qué son justificantes del pago? Bueno, pues van a ser los documentos de cotización debidamente diligenciados, con el sello, con la huella del pago, los recibos expedidos por los órganos recaudadores o colaboradores, las certificaciones que puedan hacerse acreditativas del ingreso efectuado por la propia tesorería, que nos haga un documento, un recibí, o cualquier otro documento o certificación acreditativa que así autorice la Tesorería General de la Seguridad Social. Los documentos de cotización deben presentarse incluso cuando no se vayan a poder pagar o no se vayan a pagar, aunque se puedan, se decide el sujeto por lo que sea no pagarlas, las cuotas de social. Es decir, tenemos dos obligaciones distintas: la presentación de los documentos de cotización y además el pago de los documentos de cotización. De hecho, presentar los documentos de cotización y no pagar las cuotas es una infracción grave del 22.3 de la LISOS. No pagar y no presentar es una infracción muy grave del 23.1b de la LISOS, que por cierto algunos en la actividad lo habéis enlazado con una falta de alta. Realmente el 23.1b lo que sanciona es a la empresa que no presenta o no remite los documentos de cotización, además de no pagar, lógicamente, porque si no presentas no puedes pagar, ¿no? Pero fijaos la importancia que le da la tesorería. O sea, la tesorería considera una infracción muy grave no presentar los documentos de cotización y en cambio no dar de alta a un trabajador es una infracción grave. Bueno, no la tesorería, la LISOS, ¿no? Considera una infracción muy grave, como digo, no presentar los documentos de cotización y en cambio tener un trabajador sin dar de alta es simplemente una infracción grave. Curioso, ¿no? Lógicamente esto lo que es un reflejo de la importancia que para la gestión tiene que las empresas declaren las cuotas de seguridad social y las presenten. ¿Es obligatorio presentar los documentos de cotización en todos los regímenes? Pues no. Lógicamente, en aquellos en los que se cotiza por cuotas fijas no va a ser preciso presentarlos porque se cotiza igual todos los meses. Entonces, para que no tendría sentido ese trámite. ¿Cuáles son esos? Pues el régimen especial de trabajadores autónomos, el antiguo régimen especial de empleados de hogar, actualmente sistema especial de seguridad social,
del régimen general de empleados de hogar, los cuales sabéis que se cotiza por unos tramos fijos y en tanto no cambie el tramo en función del salario del empleado o empleada de hogar, pues se cotiza igual. Los seguros escolares, porque son también de cuotas fijas, las cuotas fijas del antiguo régimen especial agrario, actual sistema especial del régimen general o las cuotas del régimen especial del mar. Si presentamos los documentos de cotización, aunque no ingresemos las cuotas, va a haber un elemento importante que va a ser que voy a poder compensarme las prestaciones abonadas en pago delegado. Es decir, frente a la deuda que tengo yo con la Tesorería General Social, voy a poder descontarme el pago de la prestación, normalmente incapacidad temporal, que yo haya hecho de forma delegada al trabajador. Esto no quiere decir que si yo no presento pierda ese derecho, pero ya tendré que pedir al INS, a la entidad gestora, no contra la tesorería, sino al INS, que me devuelva el dinero que yo he pagado. En cambio, si he presentado, de la deuda descuento lo que yo he pagado al trabajador. Aunque al final no ingrese nada a la tesorería porque no tengo liquidez. Pero sí, esa presentación me permite, pues, esa ventaja. Eso sí, si presento pero no pago, y lógicamente, si ni presento ni pago mucho más, voy a perder las bonificaciones. Salvo que se me haya concedido un aplazamiento por la tesorería, en cuyo caso pues se me va a considerar al corriente y no pierdo ese derecho a la bonificación. Si además hay una presentación y no ingreso, lo que va a suceder es que lo que me pide la tesorería va a ser una deuda por las bases reales que yo he declarado. Entonces, eso es mucho mejor y es lo que pretende la tesorería. Si no presento, pues la tesorería va a tener que estimar las bases de cotización del trabajador. Estimación que, como sabéis, se hace por la media entre la mínima y la máxima del grupo de cotización en el cual estuviera dado de alta el trabajador, y al no haber declarado su base, pues es la que va a tomar la Tesorería General Social. La cotización, como decía antes, se basa en un sistema automático, electrónico o de Internet realmente desde hace ya pues mucho tiempo. Desde el año 2011 es obligatorio para todas las empresas el incorporarse al sistema red, desde el 1 de enero de 2011 para todas las empresas del régimen general. Es más, las empresas de otros regímenes con más de 10 trabajadores a 31 de octubre del 2010 también tuvieron que incorporarse el 1 de enero de 2011 al sistema red. Se obliga también a empresas de cualquier dimensión y régimen que tengan cualquier tipo de reducción o bonificación y a los profesionales y sus representantes, abogados, economistas, al final, en fin, obligatoriedad absoluta del uso del sistema red o las alternativas que han ido surgiendo, que ahora veremos. Una de las alternativas al sistema red, que nació hace tiempo ya, es el red directo. El sistema de red directo es un sistema de cotización y de no solo de cotización, sino de gestión orientada a pequeñas y medianas empresas. Es decir, son empresas que tengan hasta 15 trabajadores en el momento de incorporarse a este sistema al red directo, si bien es verdad que pueden aumentar su plantilla hasta un máximo de 25. Si superan esos 25, tendrán que pasar a otras de las modalidades de cotización de red o lo que ahora mismo ya es el sistema de liquidación directa. Este sistema de red directo lo que se basa es en el uso exclusivamente del navegador de Internet. Es decir, no hay ninguna conexión entre la aplicación de nómina ni posibilidad de subir ficheros, es decir, es todo manual en ese sentido. Por lo cual tiene la lógica que sea para empresas pequeñas porque ahí hay que introducir los datos manualmente de las bases de cada uno de los trabajadores. Es verdad que te permite repetir la base del mes anterior para darte algunas facilidades, pero pues tiene esas dificultades propias de no poder manejar ficheros, pero la ventaja de no requerir aplicaciones más sofisticadas o aplicaciones de gestión de nómina más preparadas. Permite realizar además no solo la cotización, sino todos los trámites más comunes, afiliación, incapacidad temporal, bueno, todos los trámites necesarios con la Tesorería General Social. Se basa en una comunicación online con la tesorería, no hay sistemas batch, no hay ficheros que suben y bajan, no hay trabajo offline, digamos, y permite la impresión de documentos con plena validez legal antes de terceros. Una cosa curiosa de este red directo es que fueron excluidas este colectivo de usuarios del red directo de la obligación de remitir el fichero de conceptos retributivos abonados hasta octubre del 2015. Claro, como este sistema no supone remisión de ficheros porque no puede, pues hasta que la tesorería no desarrolló una parte de navegación para permitir comunicar el contenido de estos conceptos retributivos abonados, pues estuvieron allí este colectivo un año y pico pues sin tener que cumplir con esa obligación. Actualmente, ¿qué tenemos? Bueno, actualmente
Tenemos un sistema de liquidación directa que utilizan pues cada vez más empresas y que se basa pues en los nuevos desarrollos a partir de lo que se llamaba el CRETA, la cotización por trabajador, que luego pasó a llamarse el sistema de liquidación directa y que ahora pues utiliza una parte para ficheros que se llama Siltra para la gestión de los envíos y a Tesorería General Social y también pues la parte web, ¿no? A través del navegador. Tenemos un sistema de liquidación simplificada, tan simplificada como que no hay nada, porque en el caso de autónomos, el autónomo no hace nada, le cobran por el banco el importe de la cuota y no tiene que comunicarse nada con tesorería ni tiene que hacer nada. Así sucede también con los demás regímenes en los cuales hay cotización fija. Y el sistema de autoliquidación, que es el sistema red de toda la vida, que está en red o red directo que acabamos de ver y que son sistemas un poco a extinguir, sobre todo el sistema red. El red directo, como tiene ya el mismo comportamiento prácticamente que el sistema de liquidación directa, pues entiendo yo que se mantendrá. Además de estos tres sistemas de liquidación, tenemos el CRA, el fichero de conceptos retributivos abonados, que vamos a comentar seguidamente. ¿Qué es esto de los conceptos retributivos abonados? Bueno, en el año 2013, en el Real Decreto 16, Real Decreto Ley 16-2013, que fue muy famoso porque nos pilló el día 22 de diciembre, con las nóminas cerradas y demás, pues se introdujo en el entonces artículo 109 de la Ley General Social un montón de modificaciones que afectaban, por ejemplo, pues a la obligación de cotizar por conceptos que antes no se cotizaban, como el plus transporte, las prendas de trabajo, yo qué sé, los tickets de comedor, etcétera. Pero además de eso, introdujo una nueva obligación para las empresas, que es que mensualmente, además de cotizar, deben enviar un fichero de conceptos retributivos abonados, que es la información de lo que se está pagando a cada uno de los trabajadores y desglosado en una serie de conceptos. Estos conceptos tienen una tabla de tesorería y son básicamente los tradicionales. El concepto 1 o 0001 es el salario base y otros conceptos salariales. A la tesorería le da igual que llamemos antigüedad o lo que sea. Y luego, pues quieren saber cuánto abonas en concepto de dietas, si se cotizan según la empresa o no cotizan, etcétera. Incluso se informan aunque esos conceptos superen la suma de ellos o cualquiera de ellos supone la base máxima o el tope máximo de cotización. Bueno, pues esta comunicación se realiza, como digo, a través de un fichero. En el caso del red directo, como no hay ficheros, pues se introducen a mano, se pican esa información y se indica a cada fichero si la empresa cotiza o no por ello y si está o no obligada a cotizar y el importe. Incluso un mismo concepto puede cotizar o no una parte. Pensemos en unas dietas que están excluidas legalmente hasta un importe de cotización, si se cumplen, lógicamente, los requisitos establecidos. Y si la empresa abona más, pues esa otra parte cotizaría, igual que puede pasar con un kilometraje, ¿no? Hasta 0,19 céntimos no cotiza y a partir de 0,19 sí cotiza. Pues si la empresa paga más de 0,19, hay una parte de concepto que cotiza y una que no. Esta comunicación es mensual, como digo, y se debe realizar en el mismo plazo reglamentario del ingreso a las cuotas, que es el plazo general que hemos visto antes. Por tanto, mes siguiente el de devengo de las cuotas. Están obligadas a todas las empresas, sean personas físicas o jurídicas, que estén en el régimen general social, con trabajadores del régimen general social, y por un boletín red, ya vemos qué fuentes del derecho maneja la Tesorería General Social, decidió que se excluía a las empresas que estaban en el red directo. Bueno, no había una justificación real, pero bueno, sí, habían problemas técnicos, pero la norma no amparaba esa exclusión, pero así se decidió hasta el mes de octubre de 2015. Se ha modificado el texto de la LISOS para incluir precisamente en el artículo 22.1 como infracción el no remitir estos conceptos retributivos abonados a la Tesorería General Social. Y bueno, el CRA se comunicaba, bueno, aquí os indico WinSuite, realmente ahora ya se comunica a través de Siltra, que sustituye al WinSuite. Voy a dedicar, pero muy rápidamente, un momentito a contar lo que es el sistema de liquidación directa. No sé vuestras experiencias, habrá quienes, lógicamente, incluso los conozcáis mejor que yo, porque tampoco soy un usuario diario del sistema de liquidación directa, y otros que no conozcáis tanto cómo funciona. Lo más importante de este sistema es que pasa de un modelo anterior o un modelo que todavía sigue siendo el actual para bastantes empresas, pero que va cambiando día a día, que es el de remisión de un fichero con los datos y los cálculos de la cotización por código de cuenta y que lo remite la empresa a un sistema en el cual la Tesorería General Social, en base a la información exclusivamente aquella que necesita de la empresa, calcula
la cuota que hay que pagar y además a nivel de cada trabajador. Vendría a ser un poco como un programa padre, en el sentido de que yo le doy a la tesorería no un fichero con mis cálculos, que es lo que ha sido el sistema red, sino los datos necesarios para que él me calcule cuánto debo, que era una cosa muy importante para la Tesorería General Social. ¿Qué datos son esos que deben facilitarse para realizar un cálculo a nivel trabajador? Pues aquella información de la cual no dispone la Tesorería General Social. Básicamente, ¿cuáles son? Pues van a ser los salarios, horas realizadas en el caso de trabajadores a tiempo parcial, etcétera. La tesorería, para realizar este cálculo, lo que va es a contar con los datos que ya tiene la tesorería en el fichero general de afiliación. Por tanto, es muy importante que la información que la empresa está manejando en su aplicación de nóminas sea coherente con la que tiene la Tesorería General de Social en el fichero general de afiliación, es decir, al dar de alta a un trabajador. Por ejemplo, si yo en mi aplicación de nóminas tengo un tipo de contrato distinto, un contrato tipo 100, la cotización por desempleo va a ser distinta. Si en la Tesorería General Social tengo todavía un contrato tipo 401, porque no comuniqué la conversión de contrato, pues voy a tener un problema, porque yo voy a tener un cálculo y la tesorería va a tener otra información. Y la tesorería va a basarse en la información que tiene en afiliación, y eso es esencial. Es más, como esto supone calcular millones de datos cada mes, porque la cotización es mensual y hay millones de trabajadores, unos 17 millones de afiliados, aunque no todos ellos son del régimen general, lógicamente, para evitar que la máquina muera, los ordenadores de gerencia de informática de la Seguridad Social mueran haciendo cálculos y recálculos, lo que hace la tesorería es coge a principio de mes toda la información de afiliación de los trabajadores para efectuar este cálculo. Y luego va marcando aquellos que se cambien para, si afectan al cálculo, tenerlo en cuenta y solo recalcular respecto a aquellos trabajadores y no tener que traer continuamente tal semejante volumen de información. Como os decía, el sistema de liquidación directa se basa en que la empresa solo comunique aquella información imprescindible. ¿Qué información va a ser? Lógicamente la base de cotización. La tesorería no sabe cuál es la base de cotización, eso ya hasta tanto no puede llegar. También el número de horas en los contratos a tiempo parcial, los coeficientes de trabajo a tiempo parcial en los ERES, en los expedientes de regulación de empleo de suspensión o de reducción de jornada, más bien parciales, el importe de las horas extraordinarias, cuánto se ha pagado, el número de horas complementarias y base de las horas complementarias, importe de las compensaciones de pago delegado, las bonificaciones por formación en continua, algunas informaciones específicas para determinados colectivos y en la modalidad de salario, en los grupos de diarios con cotización mensual. No siempre incluso va a tener que remitirse toda esta información, porque para facilitar el trabajo cabe la opción de recuperar las bases de cotización del mes anterior para aquellos trabajadores que no tengan ningún cambio respecto a ese mes. Es decir, sí que habrá que comunicar las bases de cotización cuando existan variaciones respecto a la que se comunicó la vez anterior o se incorporen nuevos trabajadores. Por tanto, el procedimiento a este respecto del sistema red es diferenciar, del sistema de liquidación directo, es diferenciar entre dos supuestos. Aquellos en los que podríamos considerar como primer mes o cambios o variaciones en trabajadores y segundo mes y sucesivos. Por primer mes va a ser siempre el periodo de liquidación de enero de cada año. Dado que cada año en enero cambian las bases máximas y demás, pues cuando se vaya a cotizar en febrero o ingresar en febrero las cuotas de enero, va a haber que volver a comunicar las bases de cotización de todos los trabajadores. Aunque incluso fueran iguales que las del año anterior. La Tesorería General Social lo ha decidido así y entonces pues se vuelve a comunicar en febrero respecto a la liquidación de todas las cuotas. También es primer mes a estos efectos el mes del año en que nazca la obligación de cotizar. Si yo me incorporo en marzo, pues en abril tengo que comunicar las bases. Eso está claro. Me incorporo porque es una empresa de nueva creación o me incorporo a la liquidación directa desde red, pues cambio de un sistema de cotización a otro. Ese primer mes en el que me incorporo, pues tendré que comunicar las bases, lógicamente. En los demás casos, lo que va a ser es la posibilidad de recuperación, como decía, de las bases. Si no hay cambios, se podrán recuperar e informar solo aquellas bases y restos de datos de los trabajadores que sí que hayan sufrido cambios.
No siempre se van a poder recuperar además las bases porque va a haber otros supuestos en los cuales pues, no va a permitirse esa recuperación. Por ejemplo, siempre va a poder recuperarse, o no siempre, pero luego es requisito esencial que el régimen sea de algunos específicos, el régimen general social, los asimilados a cuenta ajena, etcétera. Pero no otros regímenes fuera o integrados como pueden ser artistas, las bases fijas del régimen del mar, el sistema especial agrario, etcétera. Para estos siempre hay que presentar nuevamente las bases de cotización. También se exige que la liquidación que se vaya a ingresar a la Seguridad Social sea una liquidación ordinaria, es decir, la del mes siguiente al de devengo. Para el resto de liquidaciones, por ejemplo, pues estamos hablando de vacaciones no retribuidas, atrasos y demás, pues como no hay un mes anterior para esos supuestos, pues hay que introducirlos esa información no manualmente, pero vamos desde nuestra aplicación de nóminas, generar el fichero y enviarlo con toda la información correspondiente. Ya decimos también que el mes de enero, en todo caso, la cotización del mes de enero en febrero, pues no recupera del año anterior. O los códigos de cuenta de periodicidad de pago trimestral, que los tienen, por ejemplo, algunas administraciones públicas, que no pagan todos los meses, sino trimestralmente. Debe tratarse además de trabajadores con un solo tramo de cotización en el periodo. En ese tramo, ningún cambio de todos los datos. Y además, para contratos a tiempo parcial, tiene que coincidir el coeficiente y se recuperarán las bases y el número de horas trabajadas. Y además, deben ser trabajadores de los grupos 1 a 7. En los demás casos, no se pueden recuperar las bases y hay que comunicarlas cada mes. Pasar esto para no hacerlo tampoco muy largo. Bueno, el nuevo sistema se va a basar en que la empresa manda su información a la tesorería y la tesorería va a tratar de hacer un cálculo. Y este cálculo lo va a realizar, como decía al principio, a nivel de cada trabajador, distinguiendo aquellos en los que se ha conseguido que el cálculo sea correcto y que los datos que la tesorería tiene y los que la empresa envía y coinciden con los que tiene la tesorería de afiliación, y además son trabajadores que, por tanto, están bien calculados y se consideran trabajadores conciliados. Es decir, si han podido calcular las cuotas de esos trabajadores. Para los demás trabajadores, pues si hay incidencias, quedarán marcados como trabajadores no conciliados y la empresa tendrá que solucionar esa situación comunicando a la tesorería el dato correcto, etcétera. Vamos a tener liquidaciones totales, que son aquellas en las que ha ido todo perfecto y todos los trabajadores han estado calculados, y entonces esto supone que hay presentación, incluso cuando no paguemos, pero se ha producido presentación, o liquidaciones parciales, cuando en un mismo código de cuenta, periodo y tipo, tengamos unos trabajadores que sí que han podido ser calculados y otros que tienen problemas y que no van a tener bases reales, sino que van a tener bases estimadas. Y si la empresa no lo soluciona, va a generar una liquidación deudora que te va a tener que ser pues, por bases estimadas. Porque la tesorería no tiene la información de la base correcta, el cálculo correcto de ese trabajador. Este nuevo sistema de liquidación supone un pequeño cambio, además, a la hora de la presentación de los documentos de cotización. En el nuevo procedimiento pues, se modifica el plazo de presentación y se reduce en un día respecto al plazo actual, que es hasta el último día del mes. Así que ahora, quienes están en el sistema de liquidación directo, presentan hasta el penúltimo día del mes y eso sí, pueden pagar hasta el último día del mes. Insisto, son los que están en el sistema de liquidación directo. Para el cálculo de las cuotas, además de hacerlo a nivel trabajador, es decir, trabajador a trabajador, la tesorería va lanzando procesos y va calculando uno a uno, lo que va a suceder es que dentro de un mes el trabajador va a poder tener uno o más tramos. Se entiende por tramo el periodo de días en los cuales los datos del trabajador en la Tesorería General Social no cambian, porque se mantiene de alta todo el mes, porque no cambia su grupo de cotización, no cambia su ocupación, no cambia en ninguna de las cosas que vemos en pantalla. Estos tramos se van a generar pues en función de la información que facilite el qué. Pues por una parte, el empresario que haya comunicado a la Tesorería General Social por altas, bajas, lo que fuera. Más la información que pueda tener la tesorería, una vez validada con los suyos, de el INS, las mutuas, etcétera. Con todo esto va a poder determinar si la información es correcta, ¿no? Y va a establecer, como digo, tramos que van a recoger pues esas situaciones del trabajador. Más que en esta diapositiva, yo creo que se ve mejor aquí. Un ejemplo de un trabajador con un tramo y un trabajador con dos tramos. El primer trabajador es aquel que, por ejemplo, ha estado todo el mes de enero del año pasado, del 2016, sin ningún cambio. Pues tiene un solo tramo. El segundo trabajador tiene dos tramos. Bueno, tiene un tramo del 1 de enero al 11 de enero,
que es cuando es baja el trabajador, aunque la empresa lo comunica fuera de plazo, y va a tener un segundo periodo desde la fecha de la baja hasta la fecha de la comunicación. Bueno, pues aquí tendría este trabajador 2 tramos, ¿vale? El trabajador C, como ejemplo, pues tiene 3 tramos. En este trabajador, la diferencia con el B es que en este trabajador tiene 3 bajas y además ha comunicado en plazo las bajas. Pero como veis, por tanto, cualquier cambio que afecte al trabajador en el mes va a suponer cualquier cambio que se refleje o que afecte al cálculo de cotización va a suponer un nuevo tramo a efectos del cálculo de la cotización, ¿no? Bueno, aquí tenéis cuáles son los cambios de datos que afectan a la generación o no de un tramo distinto. No quiero tampoco entrar en muchísimo detalle a este respecto. Bueno, para saber cómo calcula la tesorería, lo bueno es que la empresa puede recuperar un fichero de trabajadores y tramos. De esta forma va a poder solicitar a la tesorería el fichero de tramos y en este fichero pues se solicitan las bases para los conceptos porque tiene que cotizar el trabajador en función de sus particularidades y se informan las bases en el caso de que la tesorería las pueda recuperar, ¿no? Por tanto, es un fichero que se solicita a la tesorería y que vuelve con tramos y, en su caso, bases si son recuperables. A partir de ahí, la empresa va a montar, digamos, un fichero de bases o bien va a poder validar el borrador o solicitar el borrador, la tesorería. Si no es necesario comunicar bases, pues podrá solicitar el borrador y si le parece correcto, pues simplemente confirmarlo. Como veis, por tanto, esto va mucho como sucede con la administración tributaria en el sentido de que ellos calculan y si tú estás de acuerdo, pues simplemente te lo simplifica y validas ese cálculo. Bueno, la tesorería va a validar la información que remite el usuario con el fichero general de afiliación y va a emitir un fichero de respuesta. Si todo es correcto, pues le va a decir que es todo ok, que todos los trabajadores están conciliados y que tienen un documento de cálculo de la liquidación. Si la tesorería además puede calcular la totalidad de los trabajadores, pues tendrá ese documento y le dará el borrador de relación nominal. Si no puede, pues le informará los trabajadores con errores y le debe corregir los errores, ¿no? Para poder cotizar correctamente. Bueno, una vez que todo sea correcto y si la tesorería puede calcular la totalidad de los trabajadores, pues ya solo quedará confirmar la liquidación, ¿eh? Evidentemente, si se pidió borrador y todo estaba correcto, pues simplemente se podía haber confirmado el borrador, ¿vale? La Tesorería General Social maneja unos cierres parciales de liquidaciones para no agolpar todos los cálculos. Entonces, pues el día 24 de cada mes se cierran todos los cálculos de liquidaciones efectuados entre el día 1 y el 23 y luego el día 28 va a hacer un nuevo cierre de liquidaciones con cálculos totales y nuevos cierres diarios el 28, el 29 y el 30 para efectuar, por tanto, como decíamos, el día 31 o el último del mes, el correspondiente pago. Bueno, esto no os voy a dar más detalles. Si queréis verlo con más calma con la presentación que subiré, pues lo podéis ver allí. Y lo que va a suceder, pues como os decía, el trámite es la confirmación de las liquidaciones que haya efectuado la empresa si todos los trabajadores han sido calculados. E incluso si la empresa no confirma, se producirá una confirmación de oficio. Si la empresa al final se le olvida confirmar y no paga, la tesorería ya tiene los datos y si están calculados no hace falta darle el botón de confirmar en el sentido que lo va a confirmar decir la Tesorería General de lo Social. Si no se ha podido calcular, ya habíamos visto lo que sucedía, pues que emitirán una liquidación parcial porque haya defectos en determinados trabajadores y será, por tanto, por bases estimadas. Bueno, voy a pasar así más rápidamente esta cuestión de los cálculos. Bueno, y finalmente, en cuanto a las modalidades de pago, se mantienen con este sistema pues las mismas posibilidades. El pago electrónico, mediante el recibo de liquidaciones y cotizaciones de pago electrónico. El cargo en cuenta. El cargo en cuenta, eso sí, implica confirmar la liquidación antes del día 20 del mes, es decir, que si queremos pagar con cargo en cuenta las cuotas de diciembre, pues tendrán que estar confirmada la liquidación antes del día 20 de enero, ¿no? Que es la fecha límite. Y eso implica, lógicamente, tener una cuenta bancaria informada para el código de cotización correspondiente. Y el cargo en cuenta, en estos casos, se realiza el último día del mes. Cabe, en algunos supuestos raros, pero cabe que hay un saldo acreedor porque, por ejemplo, pues la empresa tenga un trabajador dado de baja y por cualquier causa y además bonificaciones en otros y al final lo que suceda es que le debe dinero a la Tesorería General Social. En este caso, pues
la tesorería va a abonar ese importe que debe de cuotas a la empresa, porque la empresa ha pagado delegadamente prestaciones o cualquier otra causa. Y, por último, caso ya hipotético y extrañísimo, podría producirse un saldo cero, o sea, de compensación entre lo que tiene que pagar la empresa y lo que le corresponde que la tesorería le descuente. En este caso, pues simplemente la tesorería lo que remitiría es un recibo de liquidación que justifica el ingreso, aunque este ingreso haya sido de 0 euros. Bueno, retomando un poco lo que es el procedimiento de gestión recaudatoria, lo que hemos visto antes es, digamos, cómo se materializa ese pago y todas estas gestiones que hay que realizar, que cada día, por desgracia o por fortuna, son más importantes. Es decir, manda mucho aquí en el tema recaudatorio lo que es la informática y la gestión. La Tesorería General Social mueve millones de datos cada día y cada mes de pago. Esto no es como Hacienda, que a fin de cuentas el IRPF se concentra en unas épocas determinadas. Aquí cada mes, incluso cada día hay un montón de altas y cambios en afiliación y cada mes hay cotizaciones. Entonces, requiere un sistema de informática muy potente y unas aplicaciones pues muy, muy bien definidas. Y como digo, bueno, pues dejamos esta parte que es más de gestión y vamos directamente a lo que es recaudación. Bueno, habíamos visto y distinguíamos que en la cotización y en general en la recaudación va a haber dos periodos, un periodo voluntario y un periodo ejecutivo. Dentro del periodo voluntario tenemos que hablar también de que hay un periodo reglamentario y un periodo fuera del plazo reglamentario. Es decir, yo puedo pagar en periodo voluntario, pero dentro del plazo, o en periodo voluntario fuera de plazo. Este periodo voluntario fuera de plazo es aquel que va desde que termina el plazo para el ingreso hasta que me llegue la vía de apremio, con la providencia de apremio y la vía ejecutiva, por tanto. ¿Vale? Si yo pago el círculo amarillo en periodo reglamentario, pues no faltaba más, no voy a tener que pagar ningún recargo. Si yo he presentado los documentos de cotización en periodo voluntario o en periodo ejecutivo, se me olvidó y me doy cuenta y presento los documentos de cotización, el recargo va a ser un 20%. Si no he presentado los documentos de cotización y pago en periodo voluntario, el recargo es un 20%, y si no he presentado los documentos de cotización y pago en vía ejecutiva, es decir, después de que me ha llegado no solo la reclamación de deuda, sino la providencia de premio, pues voy a tener que pagar un recargo un 35% sobre la deuda inicial. Si se trata de unos recursos que son distintos de cuotas, por ejemplo, una sanción por una falta de alta, ¿vale? Va a entenderse a estos efectos que estamos hablando siempre de presentación, es decir, el recargo va a ser solo de un 20%, porque lógicamente no hay nada que presentar, ¿no? Si me han sancionado, como veíamos en la actividad, por una falta de alta y tengo que pagar pues lo que sea, 10.000 euros porque es un desempleado, pues no tengo que presentar nada. Si pago dentro del plazo reglamentario será será sin recargo, y si va por fuera, un 20% de recargo. Si ha habido presentación, va a ser la providencia de premio la que determine directamente la iniciación de la vía ejecutiva. No va a haber reclamación de deuda de por medio, ahora lo veremos con más detalle. Si no ha habido presentación, la vía ejecutiva se va a iniciar una vez agotado el plazo de alegaciones frente a la reclamación de deuda. Este cuadro tan colorido y con tanto detallito es un resumen de los distintos documentos de efectos recaudatorios que podemos encontrarnos y que son los que hemos visto durante el curso y su tramitación. De color azul, de color verde y de color naranja, esos son de la inspección. El color amarillo y el color morado del fondo son los que emite la Tesorería General Social. Y por plazos, los 4 de arriba son plazo voluntario y el de abajo es el plazo ejecutivo. Empecemos rápidamente de arriba abajo. La reclamación de deuda. La reclamación de deuda, lo vimos en la presentación anterior, es un documento que procede de la Tesorería General Social. Es un documento que se va a emitir cuando no haya habido presentación, ¿no? Falta de cotización de trabajadores en alta, pero los trabajadores están dados de alta, esto es muy importante. O habiendo presentación, pues hubiera determinados errores aritméticos, trabajadores de alta que no constan en el documento, derivaciones de responsabilidad y en general todos aquellos supuestos que no correspondan a la Inspección de Trabajo Social. Las expiden y notifican las direcciones provinciales y su plazo de ingreso depende de cuándo se haya notificado. Es decir, esto supone una alteración de la regla general que veíamos pues, al principio de la presentación. Así que las reclamaciones de deuda tienen, no todas, por ejemplo, cuando se carga de recargos de prestaciones,
esas sí siguen el régimen, los plazos generales, pero cuando son de cotización, dentro del procedimiento de cotización a la seguridad social, pues se pagan. Si han sido notificadas entre el día 1 y el 15 de un mes, hasta el día 5 del mes posterior o el día hábil siguiente. Y si han sido notificadas entre el día 16 y el fin de mes, hasta el día 20 del mes siguiente o el hábil posterior, igual que sucede, pues en este caso, por ejemplo, con las actas de Hacienda, ¿no? En la determinación de la deuda, en estos casos, pues va a ser, si ha habido presentación, pues por las fechas que haya declarado el propio sujeto. Y si no ha habido presentación, mediante la base media entre la mínima y la máxima del grupo de cotización. ¿Se pueden impugnar estos documentos? Sí, se puede presentar recurso de alzada en el plazo de un mes. Pero como hemos visto que el procedimiento recaudatorio es muy ejecutivo, ese recurso de alzada no va a suspender, salvo que se avale, consigne o se pague. Y va a haber, en el caso de que se desestime el recurso de alzada, va a haber 15 días para pagarlo y si no, se ejecutaría la garantía. En color azul, las actas de liquidación suponen también un procedimiento para reclamar el pago de una deuda, pero en este caso lo hace la Inspección de Trabajo Social y son supuestos en los cuales hay una falta de afiliación o alta del trabajador y además esta falta de alta ha dado lugar, por el paso del tiempo, a que haya unas deudas con la Seguridad Social. Por tanto, es un caso distinto. El trabajador no está dado de alta. Si lo reclamara la tesorería, estaría dado de alta. Y esto es un poco lógico. Quien detecta estas situaciones suele ser la inspección que está en la calle, que está comprobando e investigando. La tesorería lo que gestiona es que todos los que están dados de alta en el sistema, pues se cotice por ellos, etcétera, etcétera. Faltas de alta, por tanto. Segundo supuesto, diferencias de cotización que no se desprenden de los documentos de cotización. Es decir, que no puede detectar la tesorería unas dietas, por ejemplo, que la empresa dice que son dietas, pero que luego la inspección dice que no son dietas y, bueno, acredita que no son dietas, o se supone que no son dietas por la presunción de certeza de la inspección, ya lo discutirá luego la empresa, pero es un supuesto que no puede detectar la tesorería. La tesorería solo puede ver que hay dietas o no hay dietas, mediante ahora el nuevo fichero de conceptos retributivos abonados, pero entrar en el fondo no lo puede hacer desde el despacho. Hay que ir, citar, estar en la empresa, etcétera. O reclamaciones también a terceros responsables, solidarios y subsidiarios, también la inspección, si se basa en actuaciones de la propia inspección. O también aplicación indebida de bonificaciones de formación profesional continua. En este caso, la notificación de las actas de liquidación lo hace la inspección. En otro caso lo hacía la tesorería en las reclamaciones de deuda. Aquí lo hace la inspección. Y además tiene la peculiaridad de que se notifican a los trabajadores. Os acordaréis que una de las particularidades de las actas de liquidación es que no solo se notifican a la empresa, sino como afectan a la cotización, que afecta a los derechos de los trabajadores, pues también se notifican a los trabajadores. Y también se comunicarán al resto de responsables de pago. Va a haber una resolución y cuando haya resoluciones se notificarán también a todos los anteriores a la Tesorería General Social. El plazo de pago para las actas de liquidación es hasta el último día del mes siguiente a su notificación. La deuda se va a determinar en función de la remuneración total que perciban los trabajadores. No obstante, si la inspección no pudiera conocer la retribución del trabajador, sino simplemente que ha estado sin dar de alta, pues también procederá a la estimación mediante el sistema de la media entre la mínima y la máxima, la base de cotización mínima y máxima del grupo de cotización del trabajador en cuestión. Las actas de liquidación, por lo demás, son documentos de liquidación provisionales y hay la posibilidad de formular alegaciones en el plazo de 15 días hábiles ante el jefe de la inspección o jefe de unidad especializada, según los casos, y esto ya lo conocemos, 15 días hábiles, vista de audiencia, etcétera, etcétera, ¿no? Según las alegaciones y demás. Una vez que la acta es firme o definitiva, pues se podrá formularse el recurso de alzada en el plazo de un mes ante el director provincial de la Tesorería General Social, recurso que, como antes, no suspende el procedimiento recaudatorio, salvo que sea vale consigne, y que, en todo caso, una vez desestimado el recurso de alzada, o se pagan en 15 días o se va a ejecutar la garantía. Las propuestas de liquidación en color verde, las veíamos también el otro día en la presentación, son un documento interno que va de la Inspección de Trabajo Social a la Tesorería General de Social para aquellos casos en los cuales la competencia de liquidar corresponde a la tesorería, pero la situación la ha detectado la empresa. La ha detectado la inspección en la empresa. Por ejemplo, pues la empresa detecta la inspección detecta que la empresa no ha presentado los documentos de liquidación, la tesorería emitiría una reclamación por bases estimadas porque no desconoce las bases, pero la inspección le dice a la tesorería, hey, yo tengo aquí las nóminas de los trabajadores y estas serían las bases que realmente tendrías que aplicar. Y entonces la tesorería reclama por esas bases reales y no por unas estimadas. Bueno, por lo demás, pues es un documento interno, ¿no? Que acabará en una reclamación de deuda. Por eso se dice que el procedimiento final será el de reclamación de deuda. Y en color naranja tenemos el último documento que proviene también de la Inspección de Trabajo y Social y que es el requerimiento de pago, que es simplemente
una invitación al pago en los mismos supuestos en los que procedería un acta de liquidación. Cuando comprueben la existencia por una deuda de cuotas, se formula antiguamente diligencia en el libro de visitas, hoy mediante un escrito o una diligencia en un escrito ordinario. Se terminará el plazo de ingreso por la inspección, que se fija en un mínimo de un mes y un máximo de 4 meses, según la Ley General Social, y si no se ingresa, pues se extenderá hasta la liquidación y hasta la infracción. O sea que esto de la tramitación final, en caso de no pago, será un acta de liquidación y por tanto tendrá esa misma tramitación. En color morado, finalmente, es la providencia de premio. La providencia de premio va detrás de estos documentos. Concretamente, irá detrás de una reclamación de deuda o detrás de una acta de liquidación. O en algunos casos incluso no hará falta una reclamación de deuda. ¿Por qué? Bueno, pues cuando venzan los plazos de la reclamación de deuda o la acta de liquidación y no se haya pagado, recibiremos una providencia de premio. Y habrá un plazo de 15 días para pagar. Y si no, pues se lanza ya la vía ejecutiva, el embargo, ¿no? Entonces, podemos recibir una providencia de premio porque se han dado estos plazos de pago de la reclamación de deuda o de la acta de liquidación y no se ha atendido, porque no se ingresen las cuotas de los documentos de quitación que se hayan presentado dentro del plazo. Es decir, si yo presento documentos de quitación, no es necesario, no me va a emitir la Tesorería General Social una reclamación de deuda porque ya se conoce la deuda. Yo la he declarado, la he autorreconocido. Entonces no tiene sentido que la Tesorería me mande un documento que vuelva a reflejar ese reconocimiento de deuda. Así que si yo he presentado documentos de creación directamente y no pago, providencia de premio. O falta de ingreso de cuotas fijas, de las que vimos antes, RETA, antiguo régimen especial de empleados de hogar, cuotas fijas, etcétera. Las providencias de premio las expiden y se notifican por las direcciones provinciales de la tesorería y deben atenderse el pago entre los 15 días siguientes a la notificación. Y si no se hace así, se puede iniciar el embargo y además se van a devengar intereses. La deuda que se va a reclamar es o bien la declarada en los documentos presentados por la empresa, si ha habido presentación, y si no ha habido presentación, pues la que sirvió para determinar la deuda, es decir, la que figura en la reclamación de deuda o en el acta de liquidación. Se puede presentar frente a esta providencia de premio una recurso de alzada, pero luego veremos que es por motivos tasados y muy especiales, tan especiales que estos sí que van a dar lugar a la suspensión del procedimiento sin necesidad de garantías. Bueno, este sería, por tanto, el esquema que hay que seguir para cotizar. Lo que pasa es que en la vida pues podemos tener problemas y podemos tener problemas que son bastante corrientes, por desgracia, problemas para pagar las deudas, especialmente las deudas con la Seguridad Social. ¿Qué pasa si no podemos pagar con la Seguridad Social? Y de esto va un poco pues la última actividad o una parte de la última actividad de evaluación continua. Pues si no podemos pagar, lo que parece sensato es al menos intentar o bien que alguien nos deje el dinero o bien que nos aplacen la deuda. Nos aplacen y nos fraccionen la deuda, lógicamente. ¿Quién es esa persona o quién va a ser la persona que va a concedernos este aplazamiento? Bueno, pues hasta 90.000 euros, la decisión de concedernos un aplazamiento dentro de la Tesorería General Social va a corresponder si está la deuda en vía ejecutiva ya, es decir, nos están embargando el piso y tengo que hablar con alguien y tengo que pedir un aplazamiento. Bueno, más que hablar, ¿quién va a decidir ese aplazamiento? El alguien podrá ser alguien inferior al jefe de la unidad de recaudación ejecutiva, pero va a ser este jefe, si está en vía ejecutiva, como digo, quien va a conceder o no el aplazamiento. Si la deuda todavía no está en vía ejecutiva, sino que está en periodo voluntario, hasta 90.000 euros va a ser el director de la administración correspondiente. Si excede de 90.000 euros pero no de 180.000, va a ser el subdirector provincial de procedimientos especiales o de recaudación ejecutiva, según se denomine y las funciones que tenga en cada dirección provincial de la Tesorería General Social. De 180.000 a 600.000 euros va a ser el director provincial de la Tesorería, de 600.000 euros a 1,5 millones de euros el subdirector general de procedimientos de especiales de recaudación y de 1,5 millones en adelante el director general de la Tesorería General Social. Estos aplazamientos van a durar como máximo 5 años. No obstante, excepcionalmente, por causas extraordinarias, podría conceder el director general de la Tesorería General de Social un periodo superior. Lo bueno de un aplazamiento, de que se nos conceda un aplazamiento, es que pasamos a ser deudores hasta al corriente con las obligaciones con la Seguridad Social. Y podemos, en principio, pedir un aplazamiento de todas las deudas, pero al final, ciertamente, no son todas. En primer lugar, lo que no va a ser posible aplazar son las cuotas que el empresario tiene que pagar, y solo corresponden al empresario estas, por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, es decir, las cuotas de contingencias profesionales.
Tampoco van a poder aplazarse las aportaciones de los trabajadores, porque a fin de cuentas son cuotas que yo le quito de su nómina al trabajador y que tendría poco sentido pedir un aplazamiento y quedarme yo con el dinero del trabajador. Por tanto, para poder aplazar, lo primero que voy a tener que poner yo por delante es la parte de cuotas de accidentes de trabajo que me responden a mí como empresario y además las cuotas que yo he descontado a los trabajadores en sus nóminas, la parte de cotización. En el caso de que sean un recargo por prestaciones debido a un accidente de trabajo o enfermedad profesional, y este recargo está basado en falta de medidas de seguridad y salud en el trabajo, también voy a poder aplazar y fraccionar el pago de estos recargos. Pero en este caso siempre me van a pedir íntegramente un aval, ¿no? Ya luego veremos que en algunos casos puede solicitarse sin aval o no. En estos casos de recargo de prestaciones, si yo quiero aplazarlo, siempre voy a tener que poder aportar un aval. Por lo demás, cuando yo vaya a pedir un aplazamiento, debe incluirse la totalidad de las deudas aplazables que yo tenga en ese momento. Así que si yo veo que no puedo pagar las cuotas de noviembre del año pasado y las tengo, digo, bueno, voy a pedir un aplazamiento. Y la tesorería me va a decir, sí, pero te voy a aplazar, si acaso, estas de noviembre y las del mes de abril, que también las debes, y las del mes de enero del 2014, que también me las tienes por deber. Es decir, si yo tengo varias deudas y voy a pedir un aplazamiento, tiene que incluir todas las deudas aplazables, incluida además todas las distintas deudas y el concepto completo de todas, con todos sus recargos o todos sus intereses, todas sus costas, ¿no? Exigibles en ese momento. El cumplimiento de un aval, el cumplimiento de, disculpad que además no sé si he pasado, vale, que pensé que había dado 2 veces. El cumplimiento del aplazamiento va a tener que garantizarse. En principio, y con carácter general, sí. En lo que dice la norma es que tiene que garantizarse, para que nos concedan un aplazamiento, tiene que garantizarse la deuda. Que además esa garantía cubra todo. El principal de la deuda, los intereses y recargos y costas que me pueden haber establecido. Es más, si yo pido un aplazamiento y ofrezco una serie de garantías, la Tesorería General Social me lo concede y es cuando yo constituyo las garantías. Es decir, yo no pongo como garantía un inmueble y se inscribe el embargo hasta que la Tesorería diga, vale, acepto ese inmueble. Muy bien, o sea, el paso es yo ofrezco, la tesorería resuelve y me autoriza. Pero claro, si yo no constituyo la garantía en la cual se ha fiado la tesorería para concederme ese aplazamiento, pues pierdo el aplazamiento. Por tanto, el aplazamiento se considera incumplido si las garantías que se establezcan en la resolución de concesión no se constituyen en el plazo de 30 días siguientes a la notificación, salvo que en la propia notificación de tesorería se hubiera decidido conceder un plazo superior a 30 días que nunca podrá exceder de 6 meses. Bueno, hay algunos privilegiados o algunas situaciones privilegiadas en las cuales no es necesario constituir garantías. En primer lugar, ¿quiénes no tienen por qué constituir garantías? Bueno, pues las administraciones públicas. Las administraciones públicas tienen la fortuna de tener que constituir garantías, lo cual no quiere decir que les vayan a conceder el aplazamiento. Simplemente que la tesorería puede no exigirles aval. Vale. Tengo algún caso ahora mismo entre manos de incluso alguna entidad local, algún ayuntamiento en el cual la tesorería le dice, muy bien, no te puedo exigir aval, pero tampoco estoy obligado a concederte un aplazamiento. O sea, los aplazamientos no son arbitrarios, pero son potestativos para la Tesorería General Social. Con lo cual, si la tesorería entiende que el sujeto responsable puede ser poco fiable, aunque sea una administración pública, pues le puede exigir el aval. Pero en principio no es necesaria esa constitución. Tampoco es necesaria la constitución de garantías cuando la deuda aplazable sea igual o superior a 30.000 euros. O, siendo inferior a 90.000 euros, si se ingresa al menos un tercio de la misma y el resto, los 60.000 euros que quedan, se pagan en el plazo máximo de 2 años. ¿Vale? Tampoco va a ser necesario constituir garantías cuando estemos hablando de devolución de prestaciones indebidas, siempre que el moroso, el deudor, mantenga su condición de pensionista y se le va a descontar de la pensión, o cuando concurran causas extraordinarias y así lo acredite y lo acepte la Tesorería General Social, pero en estos casos sí hay una penalización que es el incremento del interés de demora que es el aplicable como a este aplazamiento y fraccionamiento, pues en 2 puntos. Porque, como digo aquí en el recuadro, hay que tener en cuenta que esto de los aplazamientos no es gratis. No solo cuesta conseguirlo a la tesorería, sino que además, si nos lo conceden, pues se va a aplicar el interés de demora sobre la deuda que tengamos, incluyendo principal, pero también recargos y costas si fuera el caso.
El aplazamiento, por lo demás, se pide con una solicitud en un modelo que se llama el 1710 y que, como decíamos, tiene que comprender toda la deuda que tenga la empresa de cuando sea de todos los códigos de cuenta de cotización que tenga la empresa. La solicitud del aplazamiento puede presentarse en cualquier momento. Transcurrido el plazo de ingreso de la deuda, es decir, cuando ya estoy fuera del plazo reglamentario, e incluso cuando estoy fuera del plazo voluntario, esto ya hemos visto antes que puedo pedirlo también en vía ejecutiva, o antes, dentro del plazo reglamentario de ingreso, yo podría ahora pedir la Tesorería General Social en enero, pues el aplazamiento de las cuotas de diciembre, cuando ya tengo muy claro que estando a 11 de enero no puedo pagar las cuotas de diciembre. Otra cosa es que me la concedan, ¿eh? Pero también cabe, por tanto, que se presente antes de la finalización del periodo. Me dices que el sujeto responsable podrá ser persona física o jurídica en todo caso. Bueno, claro, el sujeto responsable pues es el empresario o el autónomo, es decir, depende. Claro, el empresario a su vez puede ser una persona física o jurídica, pública o privada, comunidad de bienes, quien sea el sujeto responsable de cotizar. No sé si con eso, Tamara, te queda claro. Sujeto responsable es, por tanto, quien estando obligado a cotizar no ha cotizado. O incluso puede ser alguien... No, bueno, es distinto. Tú puedes ser empresario o sujeto individual. Yo soy un autónomo que tengo un empleado. Bueno, pues soy un empresario individual. El negocio gira a mi nombre, pero desde el punto de vista de la seguridad social no hay diferencias. No tengo no es una sociedad mercantil capitalista, no es una SL, pero aquí estamos viendo sujetos empresarios o individuales, da igual. Pero a ver, Gonzalo, yo a lo que me quiero referir es Sí, si una persona, a ver, normal, entre comillas, que yo, por ejemplo, no tengo ninguna empresa ni nada y le debo a la seguridad social por, yo qué sé, por determinada, la prestación por desempleo o lo que sea, cantidades indebidas. Todos sí. estos aplazamientos puedo solicitarlos yo también como persona También, física. también. Esto es parte del procedimiento recaudatorio a cualquier deudor con la tesorería. Vale, Cualquiera. vale, Imagínate que eres el administrador de una sociedad y que no disolviste la sociedad, por lo que fuera, y te han imputado, te han derivado la deuda. Tú realmente no eres el obligado en principio a nada, pero te has convertido porque te han derivado la deuda y no has podido evitar la derivación. Pues lo mismo, se te puede conceder un aplazamiento. O sea, esto es aplicable a todos los que tengan una deuda. Y hemos visto incluso antes la diapositiva anterior, hasta un pensionista. Un claro, claro, pensionista de por eso, jubilación vale. que indebidamente ha cobrado complementos a mínimos y luego se ha visto que no tenía derecho a complemento a mínimos. Pues nada, puedo obtener también un aplazamiento y lo devuelvo pues como corresponda, ¿vale? O Vale, sea que es un entendido. procedimiento general. Bueno, este aplazamiento, como digo, puede presentarse en cualquier momento. Hay un documento y ahí se identifica quién es en ese documento. Pues yo doy todos mis datos. Quién soy, dónde está mi domicilio, qué deuda tengo, qué motivos hay de la solicitud. Ahí realmente me van a pedir pues que cuente nada, si soy una empresa o incluso si soy un particular, pues mi situación económica y que haga ahí un poquito digamos, de striptease de por qué no puedo pagar y cuál es mi situación financiera, cuál es el motivo de la solicitud, el plazo que yo le pido a la tesorería. Otra cosa será el que me den, yo siempre pediría 5 años, ¿no? Porque a fin de cuentas ahora veremos que la financiación no es demasiado cara y ofreceremos en su caso garantías. Desde luego, si queremos que nos lo den, lo mejor es ofrecerlas. Ya hemos visto que en algunos casos sin garantías no vamos a ningún lado, pero incluso aunque la deuda sea inferior a 30.000 euros, si ofrezco garantías, pues es mucho más fácil que me den el aplazamiento. Si no, pues como ya digo que es algo potestativo para la tesorería, pueden no darme el aplazamiento. La tesorería en el plazo de 10 días, bueno, la tesorería puede pedirme toda documentación ampliatoria que sea precisa para acreditar sobre todo la situación económica financiera y demás circunstancias que yo haya alegado y me dará un plazo en su caso de 10 días para subsanar si faltara alguna información o documentación que sea preceptiva. La tesorería va a tener un plazo máximo de 3 meses para resolver y transcurrido este plazo, pues por silencio administrativo voy a entenderlo desestimada. O sea que aquí la tesorería no se moja mucho, ¿eh? Si han pasado 3 meses y no me han dicho nada, pues ya puedo tener por desestimada mi solicitud. Bueno, me conceden un aplazamiento. Yo estoy contentísimo, pero puede sucederme algo tremendo, ¿no? Que es que se me anule, que perder el aplazamiento, que se me anule. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque no cumpla los plazos del aplazamiento de fraccionamiento. Me lo dan, yo voy bien, pero el cuarto no lo ingreso en plazo. Pues ya pierdo todo el aplazamiento que tuviera, ¿vale? Otra cosa es que pueda pedir uno nuevo y me puedan conceder un nuevo aplazamiento o no.
También voy a perder el aplazamiento cuando me deje de mantener al corriente en el pago de las otras cuotas u otras obligaciones contraídas con la Seguridad Social con posterioridad al aplazamiento concedido. Es decir, me dan un aplazamiento y yo estoy pagando, pero además me vienen ahora las cuotas del mes de diciembre del año pasado. Y yo tengo un aplazamiento que inicié en el año 2013. Pues si fallo en la nueva cotización social, no solo tengo un problema con la nueva cotización, sino con la antigua, porque pierdo también el aplazamiento. Y ellos automáticamente, perdiendo el aplazamiento, como podréis entender, se van a lanzar a ejecutar la garantía que tengáis y no a embargarme. También pierdo el aplazamiento porque no ingrese las cuotas inaplazables. Como ya hemos dicho al principio, hay una serie de cuotas que yo sí o sí tengo que poner si soy un empresario. Lógicamente, si hablamos del pensionista, como no afecta, no tiene cuotas de trabajadores, pues nada. Pero si yo soy una empresa y estoy hablando de cuotas de seguridad social, pues si no ingreso esas cuotas inaplazables, pues no se me da por perdido. O también si no aporto las garantías que había dicho en el papel, la solicitud que iba a aportar, pero luego me he callado y no las aportaba en el plazo. Si no las aporto, pues se da por perdido el aplazamiento. Otra cosa importante y que, aunque parezca curioso, sí que es bastante más común, es la reconsideración de aplazamientos. Una vez que tengo un aplazamiento, si la tesorería ve que voy cumpliendo, puedo pedirle incluso ampliar el aplazamiento con una nueva deuda, cambiar las cuantías, plazos, calendarios de amortización, amortizar más rápido y demás. Y cabe desde luego la cancelación anticipada. O sea, si yo estoy bien financieramente y digo, no quiero gastar en la tesorería, puedo liquidarme todo lo que me queda de un golpe, pues lo liquido, ¿no? Quizás no sea la estrategia financiera más interesante, pero bueno, a alguien le puede interesar. Bueno, el procedimiento siguiente a un aplazamiento fallido, a la no concesión de un aplazamiento de alguien que no puede pagar o directamente a la no petición de aplazamiento y yo lo dejo ahí y a ver qué pasa, pues ¿qué va a ser? Pues el apremio, es decir, el inicio del procedimiento para embargarme. ¿Qué es el procedimiento de apremio? Pues el procedimiento de apremio es una ejecución forzosa a través de la cual la Seguridad Social, apoyándose en un título ejecutivo que dicta ella misma, va a realizar su crédito contra el patrimonio del deudor. Esto así que suena muy pomposo, ¿qué supone? Bueno, en primer lugar que es un procedimiento exclusivamente administrativo. Así que la tesorería, a diferencia de un particular, y la tesorería igual que Hacienda, lógicamente, o un ayuntamiento, no tiene que ir a un juzgado para embargar los bienes. No es preciso. Yo, si alguien me debe dinero, no puedo ir y llevarme su coche y embargar y vender su casa y embargarla. En cambio, en este caso, pues sí que las administraciones públicas, y entre ellos la tesorería, tiene reconocida esta facultad. Así que es un procedimiento exclusivamente administrativo. Es un procedimiento que, lógicamente, puede encontrarse con otros procedimientos de ejecución. Y esto no es raro. Si yo debo a la tesorería, es posible también que deba a Hacienda, que deba a unos proveedores. Entonces, ahí habrá que ver el juego de quién tiene mejor derecho para cobrar, si algunos bienes pues tienen son garantías de deudas, etcétera. Bueno, habrá que ver pues las famosas tercerías, ¿no? De mejor derecho, de dominio, etcétera. Este procedimiento de apremio se va a iniciar e impulsar de oficio en todos sus trámites, así que la tesorería va a continuar ella misma sin necesidad de que nadie le diga que continúe. En todos los casos, por la principal interesada, nadie le insista en llevar a cabo el procedimiento y solo se va a suspender en unos casos muy tasados previstos en la normativa. Bueno, el procedimiento de apremio se inicia con la emisión de un documento que se llama providencia de apremio, que es el que veíamos en un par de diapositivas anteriores, el de morado de abajo, ¿no? Esa providencia de apremio va a tener la misma fuerza ejecutiva que una sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos del responsable del pago de la deuda. Y se va a notificar, como veíamos también, por las unidades de notificación de las direcciones provinciales de la tesorería. La providencia de apremio es un título ejecutivo único, es decir, es un título único, imprescindible e indispensable. Si no hay una providencia de apremio, no se podrá iniciar la vía de apremio. Es verdad que, eso sí, como hemos visto, cabe la emisión de providencias de apremio sin una previa reclamación de deuda que habíamos visto antes o un acta de liquidación. ¿Cuándo? Bueno, pues cuando son trabajadores dados de alta y se han presentado los documentos de liquidación, como he declarado, como decía antes, la deuda, ya no tiene sentido esperar una reclamación de deuda que me diga lo mismo. Y cuando son cuotas fijas de trabajadores, pues en los regímenes especiales correspondientes o sistemas especiales, autónomos y demás, porque son cuotas fijas, lo mismo. No me van a mandar un documento diciendo que deba lo que yo ya sé que debo, ¿no? Decíamos que hay 15 días para atenderlos. Y si pasan esos 15 días y no se atienden, ¿qué va a suceder? Pues que aparte de embargarme, van a exigir algo más que el recargo que ya hemos visto, intereses, ¿vale? Para los supuestos en los que procede la emisión de reclamación de deuda o de actas de liquidación,
una vez que ha pasado el plazo de ingreso de la reclamación de deuda o el acta de liquidación, es cuando se va a dictar la providencia de apremio, ¿vale? Así que cabe distinguir eso. Si la tesorería tiene que, o la inspección, tengo que esperar a que me emita una reclamación de deuda, una acta de liquidación, o no. Si no, pues me llegará antes la providencia de apremio o tardará una vez notificados esos documentos. Así como frente al acta de liquidación o la resolución que libera definitiva del acta de liquidación había posibilidad de presentar recurso de alzada en ese cuadro que veíamos. Sí, Rubén, luego veremos un poco exactamente lo de los bienes. Contaré un poquito qué información maneja la tesorería. Como decía antes, frente al acta de liquidación poder presentarse un recurso de alzada, frente a la reclamación de deuda un recurso de alzada y frente a la providencia de apremio también, pero claro, es un recurso de alzada que, como vamos a ver, es excepcionalísimo. Se presenta en el plazo del mes siguiente a la notificación y solo puede ser admitido por unos motivos muy tasados, porque he pagado, es decir, me están pidiendo algo que realmente no tengo por qué pagar porque estaba pagado. Hay algún tipo de error, por tanto. Porque ha prescrito. Y es una deuda del año 2010. Oiga, y estamos en el 2016, jamás me ha reclamado, las deudas prescriben a los 4 años, es un error suyo. Porque ha habido un error material o aritmético en la determinación de la deuda. Está mal calculada la deuda, presento recurso alzada. Porque ha habido una condonación, me han perdonado la deuda, un aplazamiento o una suspensión. Y entonces no tenía usted por qué emitirme la providencia de premio. O finalmente porque es que nunca tuve notificación de nada, no de la providencia de premio, sino de todo el procedimiento anterior. Usted nunca me ha notificado o publicado, lógicamente, oficialmente, en el tablón de dictos, lo que sea, no ha aparecido directamente la providencia de premio sin ningún conocimiento por mi parte previo. Bueno, esos serían los casos tasados. En estos casos que son tan excepcionales, es tan excepcional que se produce esa excepción que decía la ejecutividad. Sí que se suspende el procedimiento sin necesidad de presentar ninguna garantía. El plazo para resolver va a ser de 3 meses, desde que entre en el registro del órgano competente para su tramitación hasta la notificación, y en caso de desestimación, en este caso, pues cabe recurso, como en el caso del recurso frente a la acta de liquidación, reclamación de deuda, recurso ante la jurisdicción contencioso administrativa. En el procedimiento recabatorio, pues se va a exigir un interés. Esto es lo malo, no solo ya tenemos el recargo, sino se va a exigir un interés de mora. Interés de mora que también se exige. Me dices, la providencia de premio puede exigirse en los casos de aplazamiento de deuda o en estos casos directamente se realizan las garantías. Sí, sí, lo primero es que se va a notificar la providencia de apremio y si no he cumplido en el plazo de 15 días, lo primero es realización de la garantía. Y luego ya a por lo demás. ¿Vale? O sea, es decir, que me tienen que dar la posibilidad de pagarlo. O sea, la garantía es una garantía. Y además la Tesorería General Social, en principio, lo que prefiere es cobrar en cash. Bueno, en cash, en metálico y no tener que ejecutar, aunque sea un aval. Mucho menos, lógicamente, si es un piso. O sea, ellos, si se les puede pagar en dinero con tanto y sonante, pues mucho mejor. Bueno, como decía, lo malo de recibir una procedencia de premio es que si no pago en el plazo de 15 días, no solo tengo mi problema con la deuda anterior y con sus recargos, sino que además me aparece un interés de demora. El interés de demora se aplica a todas las deudas con la Seguridad Social e incluye y afecta, por tanto, a toda la deuda principal, así como los recargos. ¿Vale? El interés, este interés que se exige es el interés de demora, que es el interés legal del dinero incrementado en un 25%. Salvo que en la ley de presupuestos generales del Estado se establezca que es otro interés distinto, que nunca se ha hecho. ¿Vale? Para el año 2016, y como tenemos prorrogados por el momento presupuestos para el 2017, que es donde se establece este interés de demora, el interés legal del dinero es un 3%, y por tanto el de demora, que es incrementado en un 25%, es un 3,75%. Este mismo interés de demora es el que nos cobran por los aplazamientos. O sea que, bueno, ya si me metí un aplazamiento, ya tengo otro coste financiero añadido, eso es cierto. Si he ido pagando eso y luego lo dejo pagar, me puedo encontrar con digamos, un interés de demora sobre algo que había ya generado en mis pagos de intereses de demora. 3,75, por tanto. Bien, como he dicho, se exige del plazo de 15 días natural. Tengo un plazo de 15 días naturales desde que recibo la providencia de premio para pagar. Voy a coger el puntero porque a ver si me manejo yo bien con el puntero. ¿Veis el puntero por ahí? ¿Ves un dedito? No sé si veis el dedo. Creo que debo tener algo más
disponible por aquí. Es que el año pasado no utilizamos esta aplicación todavía. Vale, veis el dedo. Bueno, pues entonces yo tengo este plazo de 15 días naturales, recibir la providencia de apremio para pagar. ¿Pago? Bueno, si yo ingreso, lógicamente si pago en periodo voluntario no hay nada que decir, en periodo reglamentario no hay deuda. Si pago en periodo voluntario no hay providencia de apremio. Llega la providencia de apremio. Si pago entre los 15 primeros días naturales, si se ingreso, el interés se devenga, pero no es exigible. Es como un concepto de, bueno, se calcula, pero no te lo pido, porque has pagado dentro de los 15 días de recibir la providencia de apremio. Si pago a partir del día 16, aunque ya estoy en periodo ejecutivo, o sea que estos 15 días naturales me los dan de gracia para pagar una vez recibido, como digo, insisto, la notificación de la providencia de apremio. La providencia de apremio me llega aquí, tengo 15 días para pagarla. Si no pago, pues nada, pues continúo en periodo ejecutivo, pero me van a exigir intereses. ¿Intereses desde cuándo creéis que nos van a exigir? Bueno, no, claro, el interés no me lo van a exigir desde que terminó el periodo reglamentario, ¿vale? O sea que el interés no me lo piden desde aquí, no me lo piden desde el inicio de los 15 días naturales, sino que me lo retrotraen aquí, ¿vale? Y además, bueno, pues el interés sobre el principal me lo van a calcular aquí y sobre el recargo me lo van a calcular desde este punto, ¿vale? Bueno, tampoco le voy a dar muchas más vueltas al esquema que a lo mejor puede resultar un poquito lioso. Bueno, hemos recibido la providencia de apremio y pues no pagamos. No pagamos, pues ¿qué va a hacer el plazo de 15 días? Y no hemos hecho caso. Bueno, el recaudador lo primero que va a hacer es ejecutar las garantías si las hubiera. Bueno, pues como las garantías van a estar, lógicamente, cuando haya habido un aplazamiento o una consignación de la deuda, ¿vale? Bueno, pues va a proceder al embargo de los bienes y derechos para el cobro forzoso de la deuda. Y luego ya, una vez que se embargan los bienes, pues los realizará. Para proceder contra los bienes y derechos del deudor se pueden acumular todas las providencias de apremio. Si tuviera varias, porque lógicamente como cada mes es una deuda, pues con cada deuda puede haber una providencia de apremio. Bueno, no voy a ir lanzando un embargo por cada uno de los meses. Las acumulan todas estas providencias de apremio para poder proceder contra los bienes y derechos. Las actuaciones del procedimiento de apremio pueden sufrir un incremento sobre la cuantía exigible de hasta un 10% en concepto de costas e intereses, sin que en ningún caso pueda superarse el 3% de la deuda, ¿vale? O sea que además puedo encontrarme con un 3% como máximo de costas del procedimiento. Si como consecuencia del procedimiento de apremio hay un exceso, es decir, me embargan mi piso y lo venden y yo debía a la Tesorería General Social 1.000 euros y no me ha dado la gana de pagarlos, lógicamente el piso vale más de 1.000 euros, me devolverán, solo faltaba, el sobrante, salvo que haya una orden de retención o de embargo por otro acreedor, en cuyo caso, pues lógicamente, se quedarán con ese dinero y se lo darán al siguiente en la lista que esté esperando a cobrar. Bueno, ¿cómo hace la tesorería y de dónde saca los datos para poder embargar? Pues esto es lo esencial, claro, si no saben dónde están las cosas, pues no. Bueno, de las cuentas corrientes tiene por parte de las entidades financieras una información mensual. O sea que mensualmente las entidades financieras le dan datos sobre las cuentas corrientes. Así que lógicamente los embargos se producen conforme al orden que establece la ley de enjuiciamiento civil y de mayor liquidez a menor liquidez. Lo primero, bueno, lógicamente por el propio interés de la tesorería, lo más líquido, cuentas corrientes. Pues como digo, información mensual sobre el saldo en las cuentas corrientes de los distintos titulares, de todos los titulares de cuentas corrientes. Información semanal de salarios y pensiones que tenga la Tesorería General Social, sobre todo pensiones porque los paga el propio sistema de seguridad social. Pero salarios porque tienen sus propios trabajadores o trabajadores empleados dentro del sistema de seguridad social. De los vehículos, del registro central de bienes muebles, información mensual de quién es el titular de cada vehículo, etcétera, para ver si se puede embargar. De los inmuebles, información mensual de los registros del Colegio de Registradores y también de la Dirección General del Catastro. De embarcaciones, información trimestral de la Dirección General de Marina Mercante. Y luego, además, cuentan con la información sobre bienes que localiza el propio personal de las unidades de recaudación ejecutiva, es decir, son funcionarios de la tesorería que van y se presentan en la fábrica, en el sitio, en lo que fuera, y pues dicen, pues aquí hacen un inventario. Aquí tenemos 2 estanterías, 3 mesas, una imprenta o una máquina, un toro, una carretilla elevadora. Pues van personándose en el centro de trabajo, ¿no? Y tienen esa información de los bienes que pueden ser embargados.
Además, para el embargo, cuenta la Tesorería General Social con mucha información de la agencia tributaria. Porque claro, está bien tener esos datos que hemos visto antes, pero si los completas con otros pueden ser muy jugosos. Tiene información del ceso de actividades de actividades económicas, ¿no? Del rendimiento de actividades económicas, del IAE, el 036, 037. Semestralmente y anualmente le dan información para saber si tú estás ejerciendo la actividad, dónde estás, qué realizas, etc. Además del posible embargo de devoluciones de IRPF, mensualmente la agencia tributaria le informa previamente a la tesorería para que pueda captar. Igual para posibles embargos de devoluciones del IVA. Y de la agencia tributaria, otras devoluciones también y pagos a terceros que tenga que hacer la agencia tributaria. Le informa mediante accesos directos de los fondos de inversión. O sea, a través de la agencia tributaria tiene acceso a la información de fondos de inversión que podamos tener todos. De inmuebles sujetos a transmisiones patrimoniales a actos jurídicos documentados, que tenga información la agencia tributaria, pues lo mismo, acceso directo. También sobre los depósitos bancarios y cuentas corrientes e información de domicilios. Con este conjunto de información, ¿qué va a hacer la Tesorería General Social? Bueno, pues va a iniciar un procedimiento, en su caso, de enajenación cuando sean bienes inajenables. Del dinero no hace falta nada, pero si son de bienes muebles o bienes inmuebles, pues habrá que iniciar un procedimiento. Aquí voy a ser brevísimo, también os dejo un poco este esquema, que lo podéis consultar con más calma, pero bueno, lo que refleja es el procedimiento del embargo de bienes. Estos bienes pueden quedar depósito, incluso el depósito puede ser el propio deudor. Se inicia un procedimiento, hay que valorar los bienes, el deudor puede estar o no conforme con la valoración del bien, en cuyo caso podrá impugnar esa valoración y se tendrá que establecer una valoración definitiva, ver si tiene cargas el bien, y cargas inscritas, lógicamente, porque el bien va a valer menos si tiene una carga. Si es un coche y tengo todavía que pagar las letras del coche, pues el coche vale menos. Al final se va a fijar un tipo de valoración, que va a ser el tipo de enajenación. Se va a fijar la competencia de la tesorería provincial que corresponda para enajenar los bienes según se encuentre el bien. Se va a dictar una providencia de subasta, se va a publicar para ver si se hace por subasta o por concurso. Luego ya se valorará quiénes tienen capacidad para licitar dentro del concurso, si algunos pueden estar excluidos por los motivos legalmente fijados. Y bueno, aquí ya este esquema es más complejo, no voy a entrar en tanto detalle, pero al final veis que lo que procede finalmente es que bien haya una finalización del procedimiento, o en cuyo caso, si no ha sido posible finalizar el procedimiento con la enajenación de los bienes, pues haya posible segunda subasta o una adjudicación incluso directa. Tengamos claro que además la Tesorería General Social puede acabar, si no tiene otro remedio, pues adjudicándose a sí misma los bienes en pago si no ha habido posibilidad de enajenarlos. Bueno, finalmente nos quedan unas pocas diapositivas, ánimo, que ya estamos acabando, sobre la unidad 7, que es el reintegro de prestaciones de la Seguridad Social. Bueno. El reintegro de prestaciones indebidamente percibidas prescribe esta obligación a los 4 años. Estoy cambiando muy radicalmente el tema, lo sé, pero bueno, aquí entramos con un nuevo concepto que es la cuestión de la devolución de prestaciones. Bueno, como decía, la Tesorería General Social y las entidades del sistema social pueden pedirnos que devolvamos prestaciones que hemos percibido indebidamente, pero solo a partir de los 4 años anteriores a la fecha de su cobro o desde que fuera posible ejercitar la acción para ejercitar o exigir su devolución. Una regla básica en este reintegro de prestaciones es que la declaración de un determinado derecho a una prestación del sistema social a favor de una persona, pues una vez que se haya notificado, causa lo que se llama estado y, por tanto, no puede dejarse unilateralmente sin efecto sin perjudicar la seguridad jurídica. Por tanto, con carácter general, para que el Servicio Público de Empleo, el SEPE, el antiguo INEM, el INS, el Instituto Social de la Marina pueda pedir una devolución de prestaciones, cuando ya ha habido un acto administrativo, va a tener que solicitar la revisión de su acto ante el juzgado de lo social. Ante el juzgado social, mediante una oportuna demanda que se dirige contra el beneficiario. Esa es la regla general. Pero claro, si no hubiera una excepción, no estaría dentro de esta asignatura, porque no habría procedimiento administrativo, sino que sería todo procedimiento jurisdiccional. En algunos casos, excepcionalmente, no va a ser necesario acudir al juzgado social para rectificar cuando se trate de errores materiales o de hecho
o errores aritméticos en el cálculo de la prestación, así como revisiones que hayan sido motivadas porque se constaten omisiones o inexactitudes en las declaraciones del beneficiario, y en los casos que se condene al beneficiario mediante sentencia firme por comisión de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas. Por ejemplo, cuando lógicamente la víctima fuera el sujeto causante de la prestación. En los casos terribles de violencia de género que tenemos, en el caso, lógicamente, de que al marido se le reconozca el derecho a una pensión de viudedad después de haber asesinado a su cónyuge, no es preciso ir al juzgado social para pedir que devuelva la pensión de viudedad, porque automáticamente, por la comisión de un delito doloso de homicidio, en cualquiera de sus formas, va a tener que devolver la prestación y no va a ser necesario demandarle, sino que directamente se va a poder solicitar por la entidad gestora el reintegro de la prestación. Por tanto, se va a aplicar el procedimiento que se regula en el Real Decreto 148/96, que es un procedimiento especial, en los casos en los que se pueda revisar directamente el acto de reconocimiento de la prestación cuando, como acabo de decir, pues haya omisiones o inexactitudes en declaraciones de beneficiarios o se produzca una rectificación de errores materiales o de hecho y aritméticos. También en los casos que había señalado de violencia de género. O también en que se produzcan, a fin de cuentas, lo que son también cálculos indebidos, que son cobros indebidos por señalamiento de pensiones iniciales respecto a los titulares que ya habían percibido otra pensión concurrente y que esto suponga pues una superación de los límites máximos o que se haya producido una asignación de complementos por mínimo, regularizaciones que no procedan. En general, como vemos, por tanto, pues son errores, digamos, o más dudosamente a ciertas omisiones en las que haya podido incurrir el beneficiario. Este procedimiento se va a iniciar tan pronto como se tenga conocimiento de estos hechos o circunstancias y es competente la Dirección Provincial de la entidad gestora que corresponda. Si es prestaciones de jubilación, el INS, o de incapacidad, el INS. Si es el desempleo, pues el Servicio Público de Empleo. El acuerdo del inicio del procedimiento será notificado obligado al pago indicando los hechos y circunstancias que evidencian la existencia de las deudas para que quede informado y pueda comparecer y alegar lo que corresponda en su caso. La resolución del procedimiento va a ser motivada y va a señalar la causa que motiva la deuda, se fijará en su caso la nueva cuantía de la prestación que corresponda, si le corresponde percibir alguna, si no le corresponde ninguna, nada, y la fecha de efectos, la procedencia del reintegro de las cantidades indebidas, el importe y, en su caso, plazos de descuento que se produciría, lógicamente, si yo mantengo el derecho a la prestación. Es decir, si se trata de que tengo que cobrar menos, pues me pueden ir descontando al futuro lo que he cobrado de más. Prestación o prestaciones, en su caso, sobre las que se vaya a efectuar el descuento y plazo y órgano ante el que pueda interponerse reclamación previa. Esta resolución se va a notificar a todos los obligados al reintegro, informándoles de la posibilidad de pagar íntegramente toda la deuda en un solo plazo dentro de los 30 días siguientes. Transcurrido este plazo, si no ha dicho nada, no se ha efectuado el pago, pues se va a proceder, en su caso, a los descuentos por parte de la entidad gestora. En cualquier momento de este procedimiento de descuento, voluntariamente puede pedir el beneficiario que se le descuente todo lo que queda, ¿no?, pendiente por amortizar. Digamos, una cancelación anticipada. El descuento, como sería un poquito, digamos, salvaje hacerlo en cualquier porcentaje mensualmente y a libre albedrío, digamos, un poco de la entidad gestora, va a depender, va a estar en una serie de porcentajes. El descuento mensual va a estar entre un 21 y un 30% del importe total de la prestación o prestación que esté percibiendo, pongamos el jubilado, cuando la cuantía de la prestación o prestaciones percibidas sea igual o superior a la mitad de la pensión máxima. Es decir, si yo estoy percibiendo más de la mitad o igual o más de la pensión máxima establecida cada año en el presupuesto general del Estado y he cobrado de más, me van a poder descontar de entre un 21 y un 30%. El porcentaje va a ser entre un 15 y un 20%. Si es inferior a esto, pero superior a la pensión mínima de jubilación para 65 años, con cónyuge a cargo, y en los demás casos entre un 10 y un 14%. Plazo máximo para devolver la deuda, 5 años. De modo que si es preciso, pues se va a poder incrementar incluso esos porcentajes para ajustarse al plazo de 5 años. Salvo que, por tanto, no cabe ese incremento, salvo que al final la pensión con el descuento se quedará por debajo de la cuantía mínima anual de las pensiones de jubilación e invalidez en la modalidad no contributiva y no se perciba otro tipo de rendimientos del capital o del trabajo que excedan del importe fijado para los complementos a mínimos de pensiones de modalidad contributiva.
Iniciados los descuentos, como decía antes también, no solo se puede pedir una cancelación anticipada, sino que nos suban el porcentaje de descuento para cancelar más rápidamente la deuda. Pasemos ahora al caso del SEPE. El SEPE igualmente puede pedir reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas, sin tener que ir al juzgado social cuando haya errores, omisiones y en general pues defectos, digamos, más de tipo procedimental, ¿no? Omisiones del trabajador de su información o cálculos incorrectos. El Servicio Público de Empleo, en este caso, SEPE, va a citar al trabajador para que en el plazo de 10 días comparezca en el procedimiento y pueda alegar lo que estime oportuno. Transcurrido este plazo, va a dictar una resolución señalando en su caso que el trabajador ha percibido indebidamente la prestación de subsidio y la cuantía de los mismos. Si hubiera un responsable subsidiario o solidario, pues también será emplazado para que alegue lo que corresponda o lo que corresponda a su derecho. El trabajador va a disponer de un plazo de 30 días para reintegrar la cuantía de la prestación de subsidio indebidamente percibidos. Y transcurrido este plazo, pues se aplica todo lo que hemos visto antes, todo el procedimiento recaudatorio. En los supuestos de insolvencia del trabajador, lo que va a hacer el SEPE es dictar una resolución exigiendo al empresario o sujetos responsables del pago de la deuda, quienes van a disponer a su vez de un plazo de 30 días para hacer efectivo el importe. Transcurrido el plazo, el SEPE emitirá la certificación de descubierto y se iniciará la vía de apremio que hemos visto antes. Por tanto, en el caso de la AEC que veíamos antes, que te había una trabajadora desempleada que tiene que devolver la prestación por desempleo, que no la devuelve porque no queda muy claro cuántos días tiene que devolver, pero imaginaos que se determina que debe 3 meses, 4 meses. Si la trabajadora no devuelve, el empresario, como es responsable solidario de la devolución de las prestaciones indebidamente percibidas, pues le llegará esta segunda notificación, la primera va a la trabajadora, la segunda al empresario, y tendrá que pagar el plazo de 30 días, y si no, procedimiento de recaudación. Contra la resolución del director provincial del SEPE, trabajador empresario pueden formular en el plazo de 15 días desde la notificación un recurso de alzada ante el director general del SEPE, cuya resolución agota la vía administrativa. Un supuesto de exigencia de prestaciones distinto es aquel en el que no es que el trabajador esté percibiendo la prestación por desempleo sin dar de alta, sino que al revés ha estado trabajando, pero el empresario no lo ha dado de alta. El trabajador luego ha ido a pedir la prestación por desempleo y se encuentra con que no se ha cotizado por él. En estos casos, la Ley General Social establece un alta de pleno derecho. Si el trabajador acredita que realmente ha trabajado, va a tener derecho a la prestación por desempleo. Pero, lógicamente, ese alta de pleno derecho no exime de responsabilidad al empresario que en su momento tiene que haber cotizado y no lo ha hecho. Entonces, en estos casos, cuando se determina que efectivamente el trabajador no ha figurado de alta y ha estado trabajando, el SEPE lo que va a hacer es lo primero, poner en conocimiento estos hechos de la inspección a efectos de que le informe y en su caso la inspección irá y sancionará. Y además, recibido el informe de la inspección, que tiene que emitirlo en el plazo de 10 días, va a emplazar al empresario o empresarios presuntamente responsables para que en el mismo plazo comparezcan en el procedimiento y aleguen lo que estimen oportuno. Y a partir de ahí, pues si el empresario en este plazo alega lo que sea, lo valorará el SEPE, pero si no, pues va a dictar una resolución señalando la cuantía de la prestación que el SEPE ha pagado al trabajador y que el empresario tiene que pagarla, debiendo hacer efectivo el importe de la prestación en el plazo de 30 días. Y si no se paga, pues no hay mucho que decir. Real Decreto 1415/2004, que hemos visto antes, Reglamento de Recaudación, y lo único que cabe es interponer recurso de alzada en el plazo de 15 días ante el director general de SEPE, cuya resolución pues, va a agotar la vía administrativa. Bueno, nos vamos acercando ya al final. Espero que os mantengáis ahí despiertos y animosos porque nos queda muy poquito ya. Y bueno, si tenéis cualquier cuestión que plantear, pues lógicamente planteadla sin ningún problema. Bueno, la última cuestión son las prestaciones del Fondo de Garantías Salarial. Cambiamos un poco el enfoque. Aquí no es tanto que me piden, sino que yo pido. ¿No? Yo pido trabajador. ¿No? Porque ¿quiénes pueden ser beneficiarios de las prestaciones del Fondo de Garantía Salarial? Bueno, son trabajadores por cuenta ajena y que tienen una serie de créditos o derechos por salarios o indemnizaciones frente a la empresa y que la empresa no se los ha pagado. Son, por tanto, trabajadores por cuenta ajena vinculados por una relación laboral ordinaria, pero también determinadas relaciones laborales de carácter especial, por ejemplo, los deportistas profesionales. O los trabajadores cuya actividad es la de intervención en operaciones mercantiles sin asumir el riesgo de ventura de los mismos, es decir, lo que conocemos como representantes de comercio. Trabajadores
vinculados por otras relaciones de carácter especial que no sean ninguna de estas dos, ya pueden ser estibadores portuarios, los abogados o la alta dirección. Y hasta el año 2012, hasta las duras reformas del año 2012, también podían ser beneficiarios del FOGASA las empresas cuando extinguían contratos por despidos colectivos o despidos objetivos y se trataba de empresas de menos de 25 trabajadores. No sé si os acordáis de esto que existía y que desapareció. Pues os lo marco anteriores al año 2012, 8 de julio. En cambio, no tienen derecho al FOGASA, porque así se establece en su normativa, los trabajadores al servicio del hogar familiar, empleados de hogar, y los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado y las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra. ¿Cómo se financia el FOGASA? Bueno, yo esto lo habréis visto, lógicamente, en la parte, bueno, incluso por posibles refuerzos que habéis tenido de Seguridad Social o de vuestros conocimientos, lógicamente, en la materia, que esta financiación del FOGASA se realiza por una cotización que realizan exclusivamente los empleadores, los empresarios. Los trabajadores no cotizan al FOGASA. Es un fondo que trata de garantizar precisamente las insolvencias empresariales. Y se cotiza para el año 2016 y para el año 2017 que acabamos de empezar. En este sentido, como hay prórroga de los presupuestos, cuando veáis 2016, por el momento entendamos que es 2017, por un 0,2% de la base de cotización por contingencias, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Y el importe se ingresa con el resto de cuotas. Mediante estos recursos, lo que va a abonar al FOGASA a los trabajadores son unas determinadas prestaciones salariales e indemnizatorias. Va a pagar a los trabajadores los salarios y pagas extraordinarias, incluido también salarios de tramitación que estén pendientes de pago y que correspondan pagarlos a un empresario que haya sido declarado insolvente o que esté en un procedimiento concursal de la empresa, cuando, eso sí, tienen que estar reconocidos en un acta de conciliación judicial o administrativa, una resolución judicial o certificación de la administración concursal. La lástima de esto es que la FOGASA no abona todo, lógicamente. Lo que paga como máximo son 120 días de salario en una cantidad máxima también, a su vez, que es el resultado de multiplicar el doble del salario mínimo interprofesional diario, incluido la parte proporcional de pagas extraordinarias, por el número de días de salario pendientes de pago, como decía, con un máximo de 120 días. Así como máximo nos pagan 120 días y a un máximo del doble del salario mínimo interprofesional diario, incluyendo la parte proporcional de pagas. No obstante, si la declaración de insolvencia hubiera sido anterior al 15 de julio del año 2012, año maldito en cuanto a los recortes, pues eran 150 días de salario, aquí se ven las diferencias, y el salario base del cálculo era el triple del salario mínimo interprofesional diario con prorrata de pagas. Clarísima reducción de la cobertura, ¿no? A ver si avanza. Vale. También, además de salarios, se hace cargo el FOGASA de indemnizaciones que hayan sido reconocidas en una sentencia, en un auto, un acta de conciliación judicial o una resolución administrativa y que tengan su origen en despidos, extinciones de los contratos conforme a los artículos 50, 51 y 52 del Estatuto de los Trabajadores y extinciones de contratos según el artículo 64 de la Ley Concursal. En estos casos tampoco abona todas las indemnizaciones. Se va a calcular sobre la base de 30 días de salario por año de servicio como máximo, lógicamente, en caso de despido o extinción por voluntad del trabajador. Si son por despidos objetivos o colectivos, está claro la base, ¿no? 20 días de salario por año de servicio. Y la cantidad máxima a abonar es una anualidad, sin que el salario salario diario base del cálculo pueda exceder del duplo del salario mínimo interprofesional, cuando hasta el año 2012, 15 de julio, era el triple del salario mínimo interprofesional. Por lo demás, la tramitación pues, es una presentación de una solicitud con la documentación del trabajador, DNI o NIE. En caso de que sean salarios no abonados, actas de conciliación, certificado de administración concursal o sentencia del juzgado social. En el caso de prestaciones por indemnizaciones no abonadas, pues acta también de conciliación judicial, autosentencia o resolución administrativa que autorice la extinción del contrato. En el documento que acredite y un documento que acredita la situación de insolvencia del empresario, que puede ser en los casos de ejecución en vía laboral un auto o decreto de insolvencia y en los casos de procedimiento concursal un auto de declaración de concurso y certificación de reconocimiento de los créditos en el procedimiento concursal. El plazo de solicitud de las prestaciones, esto es importante, es un año desde la fecha del acta de conciliación, sentencia, auto o resolución de la autoridad laboral que reconozca la deuda por salarios o fije las indemnizaciones. Plazo que se interrumpe por el ejercicio de acciones ejecutivas o de reconocimiento de los créditos en un procedimiento concursal, además de las demás causas previstas o admitidas en derecho.
Por lo demás, bueno, una vez que se ha recibido la solicitud y se resuelve favorablemente el expediente, pues se cursa la orden de pago a la entidad financiera y se abona mediante transferencia bancaria. Si el trabajador no estuviera de acuerdo, la resolución que pone fin a la vía administrativa puede interponerse demanda ante el juzgado social en el plazo de 2 meses, conforme a lo previsto en la ley reguladora de la jurisdicción social. Eso sí, esto es muy importante. Una vez que el FOGASA abona las prestaciones, no se queda parado. Es decir, se va a subrogar obligatoriamente los derechos y acciones laborales de los trabajadores frente a la empresa deudora para poder recuperar lo que ha abonado y repetir frente al empresario, manteniendo además los privilegios propios del salario que tienen los trabajadores y que reconoce el propio Estatuto de los Trabajadores, el artículo 32. Entonces, incluso va a ser muy frecuente que el trabajador, por la parte que no ha cubierto en el FOGASA, siga instando la ejecución en el juzgado social o donde corresponda, y a la par el FOGASA, junto con el trabajador, se encuentra en esa misma situación reclamando el pago de la parte de prestación ya adelantada o satisfecha al trabajador. Bueno, y con esto, y a salvo de que tengáis alguna cuestión que me encantaría que plantearais, pues doy por terminada la presentación. Y es vuestro turno, si queréis, de plantear cualquier cuestión de la asignatura, del examen o de lo que hemos visto en esta presentación de. Yo tengo un par de cuestiones. La primera es si en la actividad 2 que tenemos que hacer ahora, cuando preguntas plazos, notificación y tal, tenemos que nombrar únicamente el número, o sea, a ver cómo me explico, los días, o tenemos que hacer referencia a la normativa. Bueno, no, son los plazos, vamos, no, si me lo pones y buscas la norma, pues perfecto, ¿no? Mejor queda, pero vamos, si te pregunto los plazos, pues cuál es el plazo para presentar el recurso de alzada frente a la reclamación de deuda y cuál es el plazo para resolverlo, y una vez resuelto, cuál es el plazo, si lo sabes, para presentar la demanda en el contencioso, ¿no? La interposición del recurso contencioso administrativo. O sea, cantidades, plazos y tal, únicamente decirte fechas, ¿no? Bueno, si encuentro la norma, mejor. Si encuentras la norma, mejor. Es fácil, porque hoy en día yo creo que eso, vamos, buscarlo, no es muy difícil, pero vale. Vamos, sí. Lo que se pide es un poco, pues eso, ¿qué plazos tengo? Además no estamos midiendo, como en la actividad, como veréis, no se ha notificado todavía la reclamación de deuda, no podemos hablar de fechas concretas, o sea que es abierto, simplemente se pregunta ¿qué plazo hay? 15 días, 2 meses, 3 meses, 24 horas, pues lo que diga la norma, ¿sabes? Pero que no estoy pidiendo que sea de fecha a fecha porque es que no hay fechas. Vale, y luego, por otro lado, cuando usted habla conveniente, me gustaría hablar de la calificación del anterior ejercicio y ver un poco la resolución que me ha dado. Perfecto, pues si te parece, si quieres me mandas un correo o vemos qué hora, o el viernes por la tarde, que es mi tutoría, te llamo, o en lo que tú me digas. Vale, pues sí, prefiero hablarlo por teléfono porque sí, por escrito me puedo liar mucho más. No, entonces, el viernes en horario de tutorial le llamo yo, me llamo usted, ¿cómo? No, yo te llamo, eso faltaría. Yo tengo que tu teléfono figura en tus datos de ahí, así que nos ponemos en contacto y te aclaro todas las dudas que sean precisas. ¿Y el horario? Porque como trabajo no para estar te diría, tengo que mirarlo, creo que es de 4:30 a 5:30. Vale. A partir de las 4:30 estoy pendiente ya. Está en el aula virtual, Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias. Por mi parte, nada más. Vale, muy bien. Bueno, y Rubén me dice, si se declara responsable subsidiario al empresario, ¿puede reclamar después al trabajador algo de la prestación? Sí, la verdad es que, aunque no sea muy común, por supuesto, a fin de cuentas, subsidiario o incluso solidario, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, supongo, Rubén, te refieres a la prestación por desempleo, ¿no? Y el trabajador no lo paga y el empresario se lo reclaman. Sí, sí podría ser solidario y subsidiario, y la prestación perfectamente podría demandarlo. La verdad es que no tengo experiencia ninguna en ese sentido, porque las empresas suelen aquietarse, pero es cierto que la empresa ha tenido su sanción económica, le han pillado, no sé qué, no sé cuántos, pero no es el obligado en sí a sufrir las consecuencias del impago. O sea que lo suyo sería demandar en la jurisdicción de la social, porque es la competente, aunque incluso ya no sea trabajador de la empresa, lógicamente su origen está en la relación laboral empresario y trabajador, y reclamarle la devolución de la cantidad que el trabajador pues no tiene por qué quedarse, digamos, con ella. Sí, sin duda.
Te decía que la verdad es que no tengo experiencia de que se esté haciendo. A lo mejor lo están haciendo, ¿eh? Que esto, de hecho, voy a mirar a ver si encuentro alguna sentencia al respecto. Pero vamos, convicción absoluta, porque no tiene por qué sufrir el perjuicio de la empresa. El incumplimiento de la empresa ha sido otro. No dar de alta al trabajador, pero lo que fuera. Pero en su consecuencia no tiene por qué soportar la del trabajador, que es un enriquecimiento justo, lógicamente, ¿no? ¿Alguna cuestión más? Pues si encuentras algo, Rubén, pues magnífico. Si lo compartes, incluso si quieres en el foro, que me parece muy interesante, porque luego nos podemos encontrar sentencias de todo, que esto de lo social ya sabemos cómo es. Bueno, iba a meterme con el poder el poder judicial en general, pero bueno, hay de todo, como todo en la vida, pero es verdad que te encuentras sentencias y al menos a mí cada vez me parece más, pues cada vez más creativas, que rompen las líneas anteriores y seguridad jurídica, pues poca. O sea que a lo mejor nos encontramos con algo sorprendente. Pero vamos, la lógica clara es que tengo que poder demandar al trabajador y exigir, ¿no? Esas prestaciones, como pasa, por ejemplo, con el IRPF, ¿no? Que hay muchas empresas que tienen una inspección de Hacienda y como el obligado a retener es el empresario y no lo hace correctamente, pues Hacienda exige al obligado a retener, que es el empresario. Y solo algunas pocas demandan al trabajador, que además ahí hubo sentencias dispares y luego el Supremo fijó que efectivamente la jurisdicción competente es la social y la empresa puede proceder a demandar a su vez al trabajador porque ese importe lo tenía que tributar el trabajador y no la empresa. Otra cosa es que la Hacienda se lo exige a la empresa como retenedor. Es un caso, digamos, similar. Bueno, pues si no hay nada más, pues un placer que me hayáis acompañado, porque además había estado muy solo en las sesiones anteriores, así que ha sido un gusto tener a alguien al otro lado. Y nada más, daros muchos ánimos a todos. Tamara, a ti también, que de la actividad tú tranquila, que eso seguro que no va a haber ningún problema, ni de cara a futuro. O sea, que ahí había yo creo que hubo ahí un entendimiento distinto del enfoque de la actividad y que eso, pues, que además, no sé, nadie le ha sucedido eso nunca, pero bueno, pero que no te preocupes en ese sentido porque, bueno, es digamos un pequeño punto sí, también, un pequeño punto de una nota de advertencia, pero que no, yo estoy seguro de que no vais a tener problemas. Sí, la materia es un poquito compleja, yo trato de tranquilos porque el examen no va a ser sorprendente, no vais a tener en principio, no deberíais tener problemas, ¿vale? O sea que mucha tranquilidad. Es una materia compleja que además presupone conocimientos de muchas cosas previas. Hay unas pocas semanas para verla, hay mucha materia y es muy difícil, incluso no es fácil explicar. Los temas de inspección no son fáciles de explicarlos porque, bueno, pues porque reúnen muchas cuestiones. Entonces, pues bueno, aquí tampoco se trata que se hagáis un experto, sino que tengáis al menos unas nociones básicas o generales de cómo funciona esto de la inspección y de la tesorería y la recaudación. Pero bueno, yo creo que con lo que vemos es... Sí, ya lo del final de trimestre ya lo sufro yo porque teóricamente tengo que ampliar los plazos de presentación de actividades que ya están ampliadas porque es que llegamos al último día. O sea, todo esto es y siempre me ponen el último. Así que sí, y con la auditoría ya lo sé, ya, así que bueno, yo os animo a que me aguantéis, que queda poco y queda un poquito. En mi caso, sobre todo, si no podéis con la actividad de las alegaciones, pues eso, como no es obligatorio, no la presentéis. Hombre, lo único que perdéis nota, claro, porque no pesa mucho, pero pesa en el final. Y que os centréis en tener presentadas las dos actividades. Seguro que aprobéis, estoy convencido que aprobéis una de ellas, porque hay otros compañeros que no están presentando. El que no presenta nada, pues lógicamente pues, no puede conseguir seguir el ritmo, pues, pero los que estáis ahí, pues seguro que no tenéis problemas. Y ya está. Tranquilidad. Y para el examen, llevaos la normativa, eso sí. No, como vayáis sin la norma, pues sí que se hace un pelín complicado el examen. Así que no se os puede olvidar. Pues nada más, a vuestra disposición. En todo caso, sigo en el aula y Tamara, hablamos el viernes, ¿vale? Un saludo y a descansar, que ya es un poco tarde. Hasta pronto.